Hola mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, juzbandos y waifus. En esta ocasión hablamos de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Nos clavamos en la historia, los ejes centrales y de la manera en que ha evolucionado la animación. Amixes, sean bienvenidos a un episodio más de Sugoicast. Ustedes recordarán en el episodio pasado que nos estábamos disculpando de regresar después como de un chingo de semanas desaparecidas por la vida adulta. Y me acuerdo que mencionamos pues ojalá que la vida adulta no nos vuelva a alejar de estos micrófonos. Y pues, ¿qué creen? Que llegó el mundial con una bofetada en la cara y tal cual. Bueno, entre eso, otra vez tuvimos un incidente con un árbol que se cayó y dejó a una de nosotras sin luz y sin internet justo un día que íbamos a grabar. Entonces sí, la vida no se ha puesto más amable, pero miren, aquí estamos de regreso y además hablando de un anime que un par de personillas justo cuando publicamos el episodio pasado fue como de muy bonito y todo, pero ¿dónde está el podcast del episodio de Jujutsu Kaisen? ¿Dónde chingados está? Y pues bueno, su día ha llegado. Este es el episodio de Jujutsu Kaisen. Y pues ya se la saben, amixes. Aquí estamos con la sacerdotisa más increíble, hermosa y fabulosa de este anime. Mi Elsa, ¿cómo estás? Además de emocionada por lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi querida Abby, hasta parecía maldición cómo se retrasaba este episodio, porque como lo dijo Abby, amixes, el otro día acá por mi casa, como dicen aquí en México, su casa, se cayó un árbol y me dejó sin luz un ratote, entonces no pudimos grabar. Pero extrañamente luego pasó que por casa de Abby se cayó otro árbol y también la dejó sin luz. Entonces es como esa frase de Phineas y Ferb de si nos dieran una moneda por cada vez que la caída de un árbol no ha dejado que grabemos un episodio, pues tendríamos 2 monedas, lo cual no es mucho, pero es muy raro que tengamos 2 monedas. Y pues no solamente eso, amixes, sino que pues la misma vida, el trabajo, y no les voy a mentir, sino hasta que una ida al gimnasio donde pues me la volé y yo me creí Rocky Balboa, tampoco pudimos grabar por mi chistecito. En fin, amixes, pero aquí estamos, ¿saben? Y yo nada más pensaba, ya tengo mi guión hecho, y le dije a Abby, no te quiero asustar, pero tengo 4 páginas de piensos de Jujutsu Kaisen. Porque pues sí, amixes, la verdad es que hay muchas ideas. Hay una evolución muy bonita que he visto en Jujutsu Kaisen, ahorita vamos a hablar de eso. Hay mucho coraje con ciertos personajes también. Y además, amixes, vale la pena mencionar que este episodio lo grabamos luego del partido de Argentina y Cabo Verde. Y entonces venimos recias. Pero ante todo, ¿saben qué? Mi religión Jujutsu Kaisen. Esa sí es inamovible. Y el día de hoy vamos a hablar de la tercera temporada, muy esperada. Este arco cuenta el Calling Game, que es el juego del sacrificio o el juego de la extinción. Pero antes de clavarnos en la historia como tal, que de una vez lo voy a decir. O sea, soy la sacerdotisa y me encanta Jujutsu Kaisen, pero súper entiendo cuando la gente dice que este arco se les hace muy complicado o que tal vez no tiene como el mismo cúmulo de emociones que tal vez vimos en Shibuya o en El Tesoro Escondido, diagonal El Tesoro Perdido. Sí, o sea, son arcos muy distintos. Y en general, pues salen personajes de la coladera y así, o sea, de repente nos presentan un chingo de personajes. Y lo que falta, amixes, porque pues esta temporada se quedó, ya saben, en el clásico cliffhanger. Pero quiero empezar este episodio haciendo énfasis en la manera en que Jujutsu Kaisen ha evolucionado. Ahora sí que casi que como mamá gallina, o sea, se me infla el corazón porque, amixes, para quienes también sean muy fans de Jujutsu Kaisen, espero que tal vez estén de acuerdo con este punto de vista, pero vimos una primera temporada, tal vez me atrevería a decir que como un shonen clásico, ¿saben? O sea, un dibujo muy definido, efectos especiales muy, muy marcados, como acercamientos muy cool, primeros planos, todo, ¿no? Y pues siempre hemos visto que hay como un gusto cinematográfico ahí en Jujutsu Kaisen. Entonces como que tienen estas escenas, estos planos, estos fondos muy, muy bien trabajados.
Pero creo que sí podemos definir la primera temporada de Jujutsu Kaisen como algo muy shonen safe, algo muy a la segura para lo que es el shonen, ¿no? Que no es queja, es algo muy vistoso. A ver, yo me enamoré de Jujutsu Kaisen gracias a la primera temporada. Ya en ese mítico episodio de la primera temporada en que hablamos en este podcast, yo ya había dicho que medio Jujutsu Kaisen ya medio me había interesado por el póster, la primera temporada, me salían un chingo de fanarts y luego me empecé a interesar en el manga. Fue un amor, pues sí, prácticamente a primera vista. Pero la primera temporada yo dije, ¿qué es esto? Estoy enamorada, me encanta, ¿qué estoy viendo? Luego la película todavía permanece un poquito como shonen safe, pero que se toma sus riesgos, especialmente cuando es la pelea entre Yuta y Suguru. Es algo sí con mucha acción, pero vemos también como algo muy emotivo, muy bonito y además es una adaptación del manga espectacular. Pero creo que ya esa toma de riesgos nos da ahí como un hint hacia dónde querían llevarlo. Yo creo que ya el verdadero riesgo llega con la segunda temporada, que también tenemos, de todo tenemos episodio, amigos. Ustedes nada más busquen Jujutsu Kaisen y les van a aparecer todos nuestros chingos de episodios. Todos muy bonitos y muy bien trabajados y estudiados y con guión y toda la cosa. Pero para la segunda temporada ya tomaron riesgos más fuertes, que yo creo que sí tuvieron un impacto interesante en la audiencia. No me atrevería a decir si tan positivo o negativo, o sea, porque en general, ustedes saben, a mí no me gusta ser así de maniqueísta y definir todo blanco y negro, sino que yo creo que hay un abanico de posibilidades, pero a la gente como que le sacaba de onda que tal vez algunas peleas no fueran tan definidas y que los cuerpos fueran como más, no sé cómo llamarlo, amorfo, parecería quizás lo-fi, pero a mí eso me daba como un poquito más de dinamismo en las películas y se me hacía un experimento animado muy interesante. Entonces, a mí, donde muchos veían de que tal vez fallas, porque obviamente en la primera temporada teníamos más definición en estas cosas, yo creo que ver ese tipo de, no sé cómo decirlo, amorfosidad o dinamismo en las peleas y que se dieran el lujo de tal vez sacrificar algunas líneas rectas para darnos algunas líneas irregulares y que eso le diera mucho dinamismo. Porque, a ver, muchos decían, no, es que no le echaron tantas ganas. Güey, ¿has visto los efectos especiales? ¿Viste los efectos de sonido? Especialmente en la última pelea con Sukuna, donde tienen unos movimientos espectaculares y hasta el sonido de un reloj va compaginado con luz. O sea, a mí si me preguntas, eso se ve súper bien trabajado, solamente que de una manera más experimental. Y yo creo que no han fallado. Y después de eso tuvimos también pues el tesoro, bueno, antes de eso el tesoro escondido y el tesoro perdido, que también se ven ese tipo de cosas, pero ahí, y eso es algo que me gusta mucho dentro de la historia de Jujutsu Kaisen, es que es algo mucho más emotivo. Vemos peleas, vemos algo así, pero no solamente emotivos, porque vemos a los dos novios, la historia de los dos novios desarrollándose y de cómo Suguru se nos perdió en el camino, se fue full cuckoo y ya decidió pues convertirse en el genocida que conocemos hoy. Pero al mismo tiempo tenemos la historia de dos jovencitos que les arrebataron justamente eso, su juventud, en aras de salvar a una chica al final, ¿no? Y que ver, ya lo habíamos comentado en ese episodio, que al final Jujutsu Kaisen es una historia de cómo el sistema le falló a dos chicos. Muy por separado del romanticismo que yo sostengo, que el discurso romántico que hay ahí, también el discurso protector de estos dos hechiceros protegiendo a Manai, la verdad es que, bien resumido, Jujutsu Kaisen es la historia de cómo el sistema le falló a ellos dos. Y regresamos a un presente donde el sistema podría fallarle a los nuevos, ¿no? Cuando vemos que por eso Gojo se hace maestro, etc. Pero bueno, continúo. La tercera temporada es todavía más arriesgada. Es todavía más arriesgada porque vemos escenas igual con estas líneas amorfas que ya lo había comentado yo, mi querida Abby, que vemos, por ejemplo, tal vez en un Devilman Crybaby, que tal vez no vemos líneas tan definidas, pero son súper dinámicas y son súper diabólicas. Y a mí me parece que aquí, cuando estamos hablando de hechiceros y peleas, lo de las colonias, las reglas y todo eso, se me hace que fue muy arriesgado, pero al mismo tiempo creo que fue algo muy atinado. Creo que si hubiéramos visto la misma animación de la primera temporada, o sea, hubiera estado bien, vamos. Pero creo que el cambio de dirección, el cambio en la animación y todavía agregar una gotita de esta como lado cinematográfico que ha tenido Jujutsu Kaisen, a mí, en lo personal, me parece una gran fórmula. Y especialmente creo que deja como fehaciente que hay una tendencia ahorita en el mundo del anime por tener estos hints cinematográficos. Me refiero a, hay algunos como guiños al cine, pero ante todo, amixes, me gustaría remarcar que son guiños a cine occidental. ¿A qué me refiero, no? Que ahorita Jujutsu Kaisen tiene como en el intro, vamos al intro nada más, como para no irnos tan lejos, pero tiene como estos guiños al mundo del arte.
¿no? Y tenemos este intro donde vemos a Maki con las flores como si ella fuera Ofelia, y vemos el grito, y vemos esas cosas, y fue un intro muy interesante, y hubo gente que lo odió, hubo gente que lo amó, pero de que dio de qué hablar, ¿no? Pero ya habíamos visto en Chainsaw Man que había referencias en su intro a muchas cosas de cine, ¿no? Y ahorita, justo antes de grabar, le decía yo a Abby que vi el intro de un nuevo anime que va a venir, que no sé qué pensar, Amixes, porque ahí digamos que uno de los personajes principales es el cigarro, pero es sobre una gata que fuma. Se llama Chainsmoker Cat, y al menos las referencias que yo noté, o sea, de 100, como 90 son de Trainspotting. Entonces yo veo este tipo de cosas y digo, ay, hay una como muy bonita tendencia ahorita en este tipo de historias, a vincularlas con estas películas con las que muchas personas hemos crecido. Da mucho de qué hablar, sí, es un experimento interesante también. Entonces, ¿a qué voy con todo este enorme intro que estoy haciendo? Que de la primera temporada a la tercera, creo que Jujutsu Kaisen es una historia que ha crecido muy bien. No solo, o sea, ya tenemos el manga, ya sabemos en qué acaba, desafortunadamente, porque pues, híjole, amigos, cuando llegue el momento, y ya saben de qué estoy hablando, viudas nos vamos a quedar. Viudas, mínimo común múltiplo, binomios, así nos vamos a quedar, amigos. Pero a lo que voy aquí, a lo que me refiero de la adaptación, es que creo que se ha hecho un trabajo impecable. Se ha hecho un trabajo hermoso, visualmente excelso. Cuando yo veía Jujutsu Kaisen en mi pantalla, yo decía, esto es arte. Es cine, me emocionaba, o sea, era una cosa realmente extraordinaria. De hecho, una de mis escenas favoritas es la pelea de Maki contra la familia Zenin. Ahí nuestra Maki cumpliendo la promesa que siempre se había hecho a ella misma y que nos cumplió a todo el mundo. El verdadero Cabo Verde Argentina ese episodio, si me preguntan. Pero bueno, todo esto para decir que quería empezar este episodio diciendo lo bien que ha crecido, lo diferente que es. Y creo que es muy importante de que un anime que goza de muchas temporadas, dos películas, si contamos que la segunda es una recopilatoria, pero creo que me da mucha felicidad ver cómo ha crecido un anime así. O sea, que pasa de un safe shonen a algo cinematográfico, algo arriesgado, etcétera. Y les digo, lo digo porque me gusta, pero al mismo tiempo creo que sí hay una base. O sea, está ahí ante nuestros ojitos la manera en que ha crecido este anime. Para ti, mi Abby, ¿cómo lo percibes? Siento yo que es algo muy a la vista, pero también puedo aceptar que muchas veces no soy tan objetiva porque tengo un amor incondicional, pero ya lo dije al principio, puedo aceptar muchas cosas de Jujutsu Kaisen, pero en esta sí estoy dispuesta a caerme del cerro para defenderlo. No, sí puedo coincidir completamente porque además, como ya habías mencionado hace rato, en este su bonito podcast hemos hablado de todo lo que ha salido de Jujutsu Kaisen, y unos episodios atrás justo hablamos de Jujutsu Kaisen Ejecución, que podríamos definirlo como, pues sí, como un evento cinematográfico que recopilaba como, pues muy en chinga el incidente de Shibuya. Y además ahí vimos el estreno de los 2 primeros episodios de esta nueva temporada. Y en ese episodio, en el que también se pueden clavar, justo hablábamos de el impacto visual. O sea, sí, obviamente también influía el verlo en pantalla grande, pero sí recuerdo que mencionábamos como la paleta de colores. Simplemente unas de las peleas, creo que es Yuji y Yuta, que la paleta es como muy de morados, rojos, los trazos igual más fuertes, y esta como fluidez o como... pues sí, como fluidez, dinamismo en las peleas, pues también estaba muy, muy cabrón. Entonces sí me acuerdo que mencionábamos pues todo esto de la animación y hasta como de, pues por así decir, o sea, ya sé que estamos hablando de animación, pero del movimiento, digamos, de cámaras que pues sí, que simbolizan en la animación, y si era como de, güey, esto está haciendo cine. Y pues no, afortunadamente no es algo que se quedó solo en esos 2 episodios, sino algo que sí fue sumamente presente en toda esta temporada. Y bueno, ahorita también mencionabas uno de los episodios en el que yo vi así todo mi timeline en X después de que se estrenó, pues los memes de absolutamente fue cine, joder y demás, que fue el de Maki, porque pues justo vemos todas estas referencias a Kill Bill, esa famosa escena en el restaurante en Kill Bill volumen 1, donde Beatrix Kiddo se echa a un montón de gente, y pues aquí es nuestra querida Maki Zenin echándose prácticamente a todo el clan Zenin. Y pues sí, o sea, de hecho, a ver, cuando íbamos a grabar este episodio de Jujutsu Kaisen, pues vi esta temporada por segunda ocasión.
Y una vez más en ese episodio fue como de, güey, sí, te amo, besitos al cielo, eres de lo mejor que me ha pasado. Y sí, o sea, yo también coincido contigo en que me da muchísimo gusto ver esta evolución, sobre todo porque también en su momento pues yo decía que justo la primera temporada, que es la que se siente más shonen, es la que a mí me costó más trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, o sea, sí que padre, pero pues no sé si quiero como otro, ahora sí que va a sonar raro, pero otro shonen muy shonen en mi vida, ¿no? Y ya que justo se fue poniendo tanto en el tema, o sea, al meter más dramatismo, más traumas, más maldiciones y demás, pero también el ver esta evolución no solo en el tema, sino también en lo visual, pues sí creo que fue algo que me fue atrapando muchísimo más, porque además, o sea, ahorita también ya lo mencionabas, o sea, estas como peleas amorfas que pueden recordarnos a lo de a Devilman Crybaby, pues ya hacen sentido porque, a ver, seguimos hablando de un mundo donde hay maldiciones, ¿no? Donde hay cosas como demoníacas, entonces siento que ese estilo de animación pues refleja a la perfección lo que estamos viendo, pero también al mismo tiempo, no solo en este tema, digamos, de maldiciones, sino incluso también con las emociones, sobre todo las emociones de esta temporada, porque pues también empezamos con un Yuji al que le está pesando muchísimo el trauma y la culpa, ¿no? Entonces creo que también este tipo de animación ayuda a reflejar muchísimo mejor esas emociones. Y digo, ahorita ya que justo me estoy mencionando esto de Yuji, creo que pues también estamos entrando en esta fase en la que se vuelve todavía más fascinante este personaje, de que siempre había sido como este solecito en el equipo y demás, y digo, vimos cómo se rompió o lo rompieron en el arco de Shibuya, y justo ahora cómo tiene que lidiar con todo lo que sucedió en esas peleas, ¿no? Y que tiene esta como profunda crisis, pues sí podría decir de identidad, porque es como, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, y tiene este gran peso de remordimiento, pues por la destrucción masiva provocada por su cuna mientras controlaba su cuerpo. Y de hecho otro de los episodios, o bueno, ese también tiene que ver por el personaje, ¿no? Que me gustó mucho, pues es justo cuando vemos su pelea con Higuruma, este hermoso abogado del que igual podemos clavarnos después. Pero a ver, la expansión de dominio de este personaje es algo como de sentencia mortal y refleja este juicio como formal y acusa a Yuji de todo lo que pasó en Shibuya, ¿no? Y Yuji es como de, pues sí me declaro culpable, y es como ver ya a este protagonista como a ese punto de estar pues ya tan roto, en el que incluso es como de, bueno, pues igual y ya solo soy una pieza más en este ajedrez, o a ver cómo estas personas me siguen usando, pues para intentar hacer un bien a pesar de todo el mal que ya hice, aunque no lo hizo él directamente. No sé, me parece que sí, justo estamos entrando como a un nivel pues mucho más fascinante, a pesar de que todo lo que ya habíamos visto era fascinante, pero sobre todo lo digo en este caso en la evolución de personaje de Yuji, que también ha sido pues bastante espectacular, la verdad. Y miren que yo otra vez pongo sobre la mesa que al inicio yo decía, Yuji, ya basta. Aunque igual voy a hacer mi paréntesis, que cuando apareció Yuta en esta temporada dije, gracias por regresar a mi vida después de tanto tiempo. Sí, además creo que otra de las cosas que ya habíamos platicado en algún otro episodio, alguno de los tantos que hemos hablado, repito, es que lo que me gusta muchísimo de Jujutsu Kaisen es que de hecho lo que lo hace una historia muy interesante es que al final no nos dio la historia tipiquiña que tal vez prometía, ¿no? Porque, a ver, yo desde el minuto 1 amé Jujutsu Kaisen. Si yo vi el primer episodio y dije, de aquí soy. Aparte, recordemos que me agarró en pandemia. ¿Se acuerdan que hubo una pandemia? Es que fue hace 6 años, amigos, ya. Y ahorita ya hay besos de 100,000 personas en el Ángel de la Independencia. Verdaderamente no se siente. Pero
vamos, ¿qué pasó en la primera temporada, no? Yuji se come el dedo de Sukuna, hay otros 20 dedos, entonces vamos a buscarlos, y entonces va a ser la historia de cómo Yuji va a ser el receptáculo de Sukuna, y al final vamos a ver, hacer un juicio y ver si lo matamos o no, ¿no? Entonces ahí, para que vean, el Zeta pensó, bueno, va a ser la historia de cómo buscan los dedos, ¿no? Va a ser una historia tipo Inuyasha, que nuevamente, no lo digo peyorativamente, pero a ver, Amixes, en Inuyasha fueron como 100 y cacho episodios de ver cómo recuperaban la perla de Shikon, ¿no? Y perfecto, yo estaba ahí, invested. Otro gran anime para ver en pandemia, porque ahí me tenían viendo de a 10 episodios diarios y era muy entretenido, era entretenido ver cómo conseguían todos los pedazos y en el Inter cómo se enamoraban Inuyasha y Kagome, ¿no? O sea, lo tuvimos todo en ese aspecto. Pero entonces vamos a un Jujutsu Kaisen y yo dije, ok, va a ser una historia donde vamos a ver la búsqueda de estos 20 dedos, dónde van a estar en Japón, misiones especiales, misiones de hechiceros, acción, aventura, peleas, efectos especiales. Creo que esa es la mentalidad un poquito shonen a la que pudimos ir, ¿no? ¿Qué es lo que hizo interesante a Jujutsu Kaisen? Pues en primera, pues que nos desviamos de la historia por completo, porque de repente sí, empezaron los primeros episodios con buscar 2, 3 dedos, pero luego vemos como Yogo, ante un Yuji desmayado, pues le zumba unos 15 dedos, ¿no? Y es como de que, no los estábamos buscando. O sea, yo cuando leí eso, porque primero lo leí en el manga, dije, qué raro, pero... Y ya recordé que hubo una escena donde hacen como un atraco en la escuela y ahí es donde se roban el resto de los dedos y los van buscando y se los dan a él. Entonces ahí, pum, te cambian la historia. Y es de, esto ya no es una historia de búsqueda y de un receptáculo, sino que ahora se va a armar el desmadre. Y por eso Shibuya resulta tan impresionante, porque nadie se esperaba que un incidente así ocurriera. Al menos yo, eso fue lo que me sorprendió en la historia. Porque yo dije, ya me cambiaste todo. Ya no es una historia de búsqueda, ni es como la perla de Shikon, de andar buscando algo y buscarlo transformarlo en un todo y buscarle una solución y que de ahí se haga el problema, sino que fue como de no, ya encontramos los dedos, se los damos a Yuji, sale Sukuna y hace una masacre en medio de Shibuya, ¿no? ¿Qué creo yo? Ahora sí que poniéndolo un poco en la balanza, si me preguntan, definitivamente creo que tanto el tesoro escondido y el tesoro perdido, estos dos arcos, junto con Shibuya, son el pináculo de la trama de Jujutsu Kaisen. Me queda claro. ¿Por qué? Pues lo tiene todo. Tiene esta historia emocionante, se sale de guión, agarra este centro tan hermoso como lo es Shibuya como campo de batalla y se acuerdan que en la primera temporada habíamos platicado que pues comúnmente en los shonen agarran como lugares fuera de donde hay gente, donde siempre hay peleas, ¿no? Que es un clásico, ¿no? ¿Se acuerdan que en Dragon Ball Z Goku y Freezer se van ahí a la naturaleza en medio de la nada a pelear y pues nadie sale herido? Que realmente yo me digo, Freezer, si eras tan malo, ¿por qué no peleaste en un lugar lleno de gente, ¿saben? Pero ahí se iban Krillin, Yamcha, todo el mundo se iban a ese lugar alejado de la nada. Y pues era como una pelea entre vatos, ¿no? Y nadie salía herido realmente. Era una batalla épica, sí, pero era alejado de la gente. Y hay una escena en la primera temporada donde dice Goyo, este güey, Yogo, me trajo aquí en medio de la nada a pelear. Yo creo que me quiere medir la fuerza, ¿no? Y luego llegas a un arco como el incidente de Shibuya, donde tienes atascadísimo de gente para llevar a cabo esta pelea y que las incidencias son todavía más grandes, ¿no? Porque aparte son peleas en el metro, pelea en la calle, pelea en los edificios, pelea tal, y todavía llega Sukuna y corta a Japón a la mitad, todo el mundo a la mitad, y entonces ahí se pone muy cabrón el asunto. Entonces entiendo esos arcos y además el tesoro escondido y el tesoro perdido, pues les digo que todavía le da mucha más profundidad a los personajes, que creo que ese es un lujo muy cabrón también dentro del shonen, ¿no? Porque Goyo deja de ser como este güey perfecto que tal vez se nos pone en la primera temporada, pues ya saben, el más fuerte, el de los 6 ojos, el del clan Goyo, etcétera, pero de repente vemos que es pues un chavito que estaba estudiando y que era muy bueno, pero que le gustaba los chistes de Digimon y que tenía un bestie que nuevamente, si me preguntan, vivan los novios. Y eso le da mucha profundidad, que creo que también obras, y tengo mucho en mente Dragon Ball Z porque también fue un anime que me crió, pero yo creo que también para quienes crecimos con Goku chiquito y sus manos gorditas, hasta ver al Goku mamadísimo Saiyajin pelo azul, hasta allá llegando, pues evidentemente eso le da una gran profundidad, ¿no? Que yo creo que incluso Dragon Ball para mí brillaba un poco más que tipo un Z, porque Dragon Ball era más aventuras. Dragon Ball Z era más peleas, mientras que Dragon Ball, así sin ninguna letra,
siento yo que eran más aventuras. Y eso fue lo que poco a poco creo que Jujutsu Kaisen también logró con estos arcos que les digo del tesoro escondido. Eso es historia, eso fue una aventura. Eso fue casi que un long ride con estos dos chicos tratando de salvar a esta chica y que al final tuvo un final culerísimo con todo lo que pasó con Toji, lo que pasó con Amanai y un eterno etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con Calling Game, Amix? Es que se vuelve complejo y es donde les digo que entiendo cuando la gente dice, ay, aquí como que me daban ganas medio de dropear la historia, porque venimos también de un desmadre Shibuya, no entiendo qué está pasando, a Calling Game, que incluso hay un episodio donde se explican las reglas y que son eternas, confusas y que te quedas de que ¿qué? Y que incluso hubo una como animación chibi para explicar cómo iban a estar las reglas, ¿no? Entonces estaba muy chistoso porque para quienes leyeron el manga, para quienes lo pudimos leer, no sé si se acuerdan que Gege Akutami hasta sacó como una fe de ratas porque se equivocó en algo de un puntaje. Y yo dije, es que este man tampoco está entendiendo las reglas y es como de, mira, está bien que yo no las entienda, pero tú eres el escritor, tú eres el mangaka, Mix, o sea, ponte B-word, ¿no? Pero vamos, que ese está el nacimiento de reglas, nacimiento de personajes, nacimiento de todo esto que está ocurriendo, lo cual yo entiendo que lo hace más complejo, pero yo insisto, Amixis, en que si te quedaste en esta aventura, seguramente la disfrutaste. Entonces, Calling Game, realmente no empezamos con Calling Game, empezamos con la aparición de Yuta y con Yuji, ya como dice Abby, Yuji tirado a la basurilla, una depresión terrible, y obviamente llevado por la culpa de haber pensado que pues él era el causante del genocidio que pasó. Bueno, sí, genocidio, pues, pero la matanza, pues, que hubo ahí en Shibuya, ¿no? Y acompañado de Choso, quien descubre que es su hermano, ¿no? Digo, al final de Shibuya, como que todo pasa muy rápido, ¿no? Y de repente es como de que, soy tu hermano, no mames, wow. Y nadie se lo explica y de repente ya son hermanos. Pero vamos, que es un gran inicio de temporada. Y especialmente porque tenemos un inicio de temporada con un dramonononón que es la familia Zenin. Vemos lo basurillas que son y ahí es donde también al conocer a esta familia pues nos explicamos muchas cosas, ¿no? O sea, Toji Fushiguro, ya lo decimos, guapo y lo que quieran, mamado y lo que quieran, pero era un basuro que se metió con dos chavitos que casi los mata, etcétera. Pero a ver, el güey no la pasó nada bien en esa familia. ¿Y eso qué es, Amixes? Profundidad de personajes. ¿Y qué pasa también? Que vemos que esto no solamente ocurrió con Toji, sino que también pasó con personajes como Maki y Mai, que Maki todo el tiempo le están diciendo que es la decepción de la familia y qué cosa tan chistosa, Mix, es que Maki se termina prácticamente convirtiendo en un Toji, ¿no? Que alguien de la familia dice, siento una energía igual que la de Toji Fushiguro aquí. Entonces vemos ese tipo de profundidades también aquí y también creo que algo que pasa en esta temporada es que vemos, no sé cómo definirlo, Abby, pero tal vez no es tanto una ausencia de humor, porque hay 2 que 3 chistecitos, pero creo que el humor está muy contado en esta temporada y apuesta más por el drama, apuesta más por el peso de los personajes, el peso de lo que están viviendo y vemos 2, 3 chistecitos muy bonitos y muy chistosos y que tal vez aligeran las situaciones, pero se le da el peso que se le da. Bueno, todo esto para decir que iniciamos muy bien, iniciamos con una pelea entre, Choso y Yuji contra Naoya. Naoya, me dices, ya lo sé. Abby, no me lo explico. Naoya es un misógino, violento, abusador, persona horrible. Y les voy a decir una cosa, incluso me cae, a ver, Toji me encanta, ¿saben? O sea, está mal, es tema de terapia. Pero algo había en Toji, ¿no? Que decías, bueno, pues lo hicieron malo, ¿no? Pero el Naoya de a gratis. Él eligió ser malo. Todos los comentarios misóginos, horribles. Y también como que se nos deja... Aquí también es una temporada en la que Jujutsu Kaisen no se toca el corazón. Nos dejan ver que Naoya era como un abusador de las hermanas Mai y Maki, ¿no? Especialmente de Mai. Entonces este güey es una basura completa. Pero vemos que es muy fuerte. Entonces también tenemos esta escena donde también el equipo, entre ellos el director Shouta Goshosono, en donde vemos un túnel absolutamente lleno de sangre, vemos un rojo brillante y son esas libertades creativas que se toman como el equipo de producción. Que sí, Amixes, yo sé que nos hemos hecho un poco adictos a copiar directamente de la viñeta a la escena en la televisión, pero creo que también apostar por ese tipo de escenas, especialmente con una pelea entre personajes como lo son Choso, que su mayor arma es su sangre. Es decir, a ver, si te están diciendo que el güey se puede sacar litros y litros y litros de sangre, ver un túnel completamente ensangretado, yo me digo, qué bueno que lo aprovechaste, qué bueno que aprovechaste todos esos litros de sangre que puede sacarse esta maldición, pero al mismo tiempo aprovechas pues lo altanero que puede ser un
Naoya, que hasta incluso se hizo un meme, ¿no? De que está golpeando a Choso y como que se hace el pelo para atrás. Amixes, ese meme se hizo viralísimo, pero con justa razón, porque fue algo chistoso, fue algo que ocurrió en la animación y creo que le dio también mucha vida a esto. Entonces, Abby, yo creo que empezar esta temporada con esa pelea y además con el drama de la familia Zenin, creo que plantó muy bien ya un gran salto en cuanto a animación y en cuanto a historia y todo esto, para empezar el juego del sacrificio. Yo también no puedo superar desde el momento en el que empezamos a ver a este horrible ser humano conocido como Naoya Zenin. Yo estaba así como de... este güey ya llegó a arruinar la fiesta. Pero como dices, o sea, hubo como muy pocos momentos graciosos y de hecho... Pues, o sea, también me dio risa que este meme que mencionas que se hizo súper viral de Naoya, lo vimos así adaptado adaptado y reinterpretado en un montón de cosas, ¿no? O sea, en otros animes, creo que hasta Frieren llegó a salir ahí en una reinterpretación de ese momento. Pero pues también, bueno, a ver, nos dio muchísima mayor satisfacción cuando llega justo el episodio de Maki, del que ya habíamos hablado pues hace ratito, donde pues también vemos como esta especie de... Pues sí, de conclusión, como esta... Porque además también esto de las hermanas Maki y Mai también se nos había puesto sobre la mesa desde hace un chorro ya de tiempo. Sobre todo como Maki, pues también era como súper rechazada en esta familia, las dos muy violentadas, como lo mencionas, y no solo las dos, sino todas las mujeres dentro de este clan. Entonces, o sea, también fue algo que parecía que se fue construyendo como muy a fuego lento y muy en segundo o hasta tercer plano, pero justo ya verlo en esta temporada en primer plano y además pues esos grandes momentos, creo que sí fue como una gran conclusión, porque de verdad que ese capítulo de Maki lo tiene todo, ¿no? Porque también vemos en algún momento que tiene este encuentro con su propio padre y que su papá es el que les dice así como de ustedes son mi mayor decepción o algo así, les lanza en la cara después de haberse también peleado con las dos y dejado ahí medio moribundas y casi que las quiere dejar como comida de maldiciones y dices, güey, no manches, uno cree que en su familia hay problemas y después ve esto y dice, no hombre, yo vivo en el paraíso, esto no es nada, ¿no? Pero, o sea, sí, creo que, como bien decías, empezar con estas dos como que problemáticas sobre la mesa, pues sí me parece como un punto muy importante, sobre todo porque ya que nos estamos metiendo en el juego del sacrificio, hay tantas cosas pasando que sí puede ser un poquito como difícil recordar todo. Sí, o sea, me acuerdo que vimos juntas, de hecho, el episodio de donde se explican todas estas reglas y si era como... o sea, dedicaron todo un episodio a explicar las reglas, pero de todas formas no queda muy en claro exactamente lo de estas reglas y después salió como mini corto chibi explicándolas todavía más sencillas y pues en algún momento también creo que ya lo habíamos dicho, no me acuerdo si fue en toda esta saga del tesoro o lo de Shibuya, que también decíamos que a veces como que se explican los dominios pero no los terminas de comprender como totalmente y solo fluyes, solo te queda ir fluyendo con la historia y está bien porque tampoco es que de repente pues vayas a tener un examen sobre a ver cuál era la quinta regla del juego del sacrificio, ¿no? Y afortunadamente pues no sé, o sea, al menos en los capítulos que hemos visto hasta ahora creo que sí se ha hecho todo lo posible por seguir como recordando en qué consiste, ¿no? Porque recuerdo que de repente sí había capítulos de ahora estamos en la colonia tal, ¿no? Y como un breve recordatorio de pues sí, los jugadores pueden matar a otras personas, ¿no? Y al matar, pues ganan puntos, que eso también, pues se me hace como bastante interesante en la historia, que ahora ya vemos Battle Royale en Jujutsu Kaisen, donde pues sí hay como todo dilema ético en el aire de... Pues sí, de repente personas son forzadas a participar en este juego y chance las personas se pueden salir, pero creo que solo pues una vez ya no puedes regresar.
acumulas puntos, como dije, eliminando a otros hechiceros, lo que puede poner como a prueba pues la brújula moral de quienes todavía tengan brújula moral, porque también hay participantes. Se nos dice que pues son pues reencarnaciones de hace miles y miles y miles de años, y pues eso ya prácticamente esa brújula moral se extinguió hace mucho tiempo. Entonces sí, o sea, me gusta cómo vamos saltando, pareciera que ya pasó lo más oscuro. Y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Que pensábamos que igual Shibuya era lo más oscuro y de repente es como de no, ten este juego donde no todos pueden sobrevivir y donde de hecho el objetivo es eliminar a otros hechiceros por completo, ¿no? Y creo que me gusta, insisto, o sea, creo que esta dinámica pues queda como más en equilibrio con lo que mencionabas de la animación al inicio, porque vemos muchísimas batallas, igual nuevos personajes integrándose, nuevos poderes, nuevos dominios, y pues sí creo que este tipo de animación era necesario pues simplemente para poder como ver en todo su esplendor pues toda esta diversidad, insisto, de personajes y de poderes. Por ejemplo, simplemente hacia el final, que es la pelea de Yuta con Uro y este otro güey con su copete ahí de cañón. O sea, estamos viendo a 3 güeyes. Ah, bueno, y después la cucaracha está gigante. O sea, estamos viendo ahí a 4 seres expandiendo todos sus poderes. De hecho, hay una escena que fue viral ahorita en el mundial porque retomaron lo de 3 personas expandiendo su dominio al mismo tiempo, pero también fue eso, ¿no? O sea, sí creo que fue como el gran momento de Mappa, que podríamos regresar al tema de, sí, los explotados de Mappa una vez más. Una vez más no durmieron ni vieron a sus familias para poder animar todas estas peleas, e insisto, simplemente esa de Yuta, que es con la que además cierra esta temporada. Si dices, güey, no, sí, aquí otra vez se fue todo el presupuesto. Yo pensé que ya se lo habían acabado antes, pero no, al parecer ese presupuesto es infinito, porque con cada nueva batalla que veía, o sea, me seguía sorprendiendo todavía más. Insisto, sobre todo por la gran diversidad de poderes que tienen los personajes, ¿no? Regresando, por ejemplo, a nuestro abogado, pues esta criatura que sale en el juicio, que podría parecer de repente como una especie de sin cara, pero es un ser como súper fascinante. Mencionando a Yuta, pues el regreso de Rika también, o sea, la animación de Rika también es sorprendente, de este ser cucaracho y sus miles de cucarachas que de repente invoca, pues también, y no, o sea, también de esta morra de Uro que puede deformar como, pues sí, como el cielo. O sea, esa animación de como de formar esos reflejos y demás, dije, güey, ¿qué es esto? Se ve sumamente brutal. De hecho, eso sí fue como de, ¿cómo habrán llegado a decir esto lo vamos a animar así? O sea, eso sí es algo que yo querría saber, y qué tan complicado fue, porque sí de repente vemos a la morra y no solo es la transparencia de, ay, pues le borraron el torso y se ve el fondo, o sea, sí se ve como muy, muy cabrona esa distorsión, y al estirarla como si fuera goma y demás, no sé, yo sigo muy sorprendida. Este anime y Mappa siempre terminan sorprendiéndome. Sí, una verdadera locura todo lo que llegaron a eso. Y mencionaste un chingo de cosas bien interesantes, Miavi, especialmente con 2 palabritas, que es brújula moral, que también es un tema bien común aquí en Jujutsu Kaisen. Recordemos que desde el primer episodio, ¿no? ¿Qué deseaba Yuji, ¿no? Este concepto de muerte digna, ¿no? Que al final se nos fue en el camino, ¿no? Pero era muy bonito ver a Yuji decir, ah, sí, ¿no? Porque incluso la idea del abuelo, que se va a retomar mucho más adelante de una manera muy interesante, pero esta idea de Yuji de lo que le dicen, de cuando mueras, estate rodeado, ¿no? De los que te quieren, una muerte digna, y eso lo va acompañando, ¿no? Incluso por eso se come el primer dedo de su cuna, porque no quiere ver a Fushiguro morir y quiere ayudarlo. Ni siquiera eran amigos y Yuji ya tenía el buen corazón de ir y ayudar a Fushiguro, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa también? En el arco de Gojo y de Geto, siempre se ha mencionado muchas veces que Geto era la especie de brújula moral de Gojo. Y cuando pierde a su guru, ahora sí que el rompimiento en el Kentucky,
A Goyo se le va el mundo. O sea, era una... Y justamente, ¿se acuerdan que tiene el cuerpo de Amanai y le pregunta a su gurú de que debería matarlos a todos? Goyo, por supuesto que hubiera podido matar a todos. Y Geto le dice, no, no vale la pena. Somos más altos que... Digo, ya él luego pierde la brújula, ¿no? Que insisto, era por una plática muy mal encaminada por parte de Yuki, que ese cerro también ya lo recorrí, lo pueden escuchar en el episodio de ese arco específicamente, pero Geto funciona también como una brújula moral, ¿no? Y todo el tiempo vemos cómo Goyo a cada rato quiere hacer su desmadre, es más, no sé cómo decirlo, juguetón, travieso, pero Geto siempre le dice, enfócate, enfócate. O sea, son esos amigos que funcionaban de esa manera, esos novios que funcionaban de esa manera y que al final todo se fue al carajo. Y especialmente por Geto, que es justo eso, ¿no? No es una apología, porque recordemos que en este tipo de historias sabemos cuando hay una delgada línea, entonces no, lo que estoy haciendo no es una apología, pero es un personaje que, repito, le falló el sistema y esa brújula moral se perdió. Y está esta hermosa escena, ¿no? Donde vemos que hay dos velitas ahí medio apagándose y vemos como una se apaga, representando ese lado moral de Geto, y va y mata a todos los del pueblo, ¿no? Es una escena hermosa, llena de poesía, una cosa chula, muy bien hecha. Y entonces, ¿qué pasa aquí, mi querida Abby? Empieza el Calling Game y la brújula moral se enfoca en dos personajes clave, que son Yuji y Fushiguro. ¿Por qué lo digo? Porque Yuji, pues parecería tomar como este camino medio Batman, en el que voy a ir a hablar con Higuruma, ¿no? Y entonces va, intenta negociar. Primero sí tiene una pelea, porque aparte a Yuji le toca una cosa súper culera, que es que cuando entra a la colonia de que le toca para pelear, cae desde el cielo. Porque justo una de las reglas es que no es como que llegues y estés caminando sobre carretera. El juego mismo te va a dejar en un punto al azar, y si sobrevives esa caída, ya puedes empezar el Calling Game. O sea, es una cosa culerísima. Entonces Yuji, que no tiene este poder de volar, pues es salvado por los mismos putazos que llegan a darle. El güey cae en un edificio y es donde empieza su primera pelea, ¿no? Es una pelea bastante fuerte. Al final se encuentra con alguien que medio lo conocía de la escuela, ¿no? Yuji era famoso por tener una fuerza descomunal. Se encuentra con esta personita y entonces él le dice, yo te puedo ayudar a encontrar este famoso Higuruma. Paralelamente, Fushiguro entra a otro lado de esta colonia y se encuentra con esta chica, ¿no? Que tiene como una colita de escorpión. Y ella le dice, pues si eres mi caballero y me puedes ayudar, te voy a ayudar a encontrar a Higuruma. Y ahí está muy padre, Abby, porque lo que hace ahí Gege Akutami es meter jiribilla de una manera muy interesante. A nuestros dos personajes principales les están diciendo una frase, pero a uno de ellos le están mintiendo y al otro se lo quieren engatusar. Entonces es bonito, ¿no? Porque es como, pues voy a confiar o una de dos, o me agarro a los putazos o efectivamente encuentro a Higuruma, ¿no? Y entonces ahí vemos que a Fushiguro pues le va mal, porque Fushiguro es al que le mienten, ¿no? Y en ese aspecto es interesante que pues la brújula moral de Fushiguro realmente está por los suelos, porque donde vemos a un Yuji que quiere hablar, y ahorita nos enfocamos en Higuruma, porque ese Amixes también es casi que un tema de tesis. Toda esa pelea, no puedo explicarles cómo yo estaba extasiada, o sea, mal, de que mi droga, si yo estaba fuera de mí mientras estaba viendo esa pelea. Pero yéndome un poquito a Fushiguro, pues ¿qué pasa ahí, Abby? A Fushiguro ya no le daba miedo matar. De repente era como de has ganado 5 puntos, has ganado 5 puntos. Y a él ya tenía como esta actitud más violenta. Un poquito como, o sea, a la chica esta le decía, cállate, no me hables, me estás estorbando. O sea, de por sí Fushiguro siempre era un personaje un poco serio, pero nunca fue altanero y nunca fue grosero y siempre era muy respetuoso. Y a pesar de que lo molestaban o que Nobara y Yuji lo hacían enojar, nunca había como este halo como tan violento y grosero. Obviamente porque eran amigos, ¿no? Pero verlo decirle a esta chica, cállate, era como de, y luego va y mata, por ejemplo, a Reggie Star, el de los tickets. Se escabechea a todo el mundo, o sea, y el güey sí, va con la bandera de salvar a su hermana, va con la bandera de intentar encontrar a Yuji, o sea, vamos, no estoy poniendo en duda las banderas con las que Fushiguro va, pero sí es muy interesante cómo lo que mencionas del concepto de brújula moral la vemos en ellos dos, y donde permanecen Yuji queriendo como resolverlo todo de la manera, pues ahora sí que pacífica, entre muchas comillas, porque tampoco creo que agarrarte a putazos con alguien sea una manera muy pacífica, pero les digo que lo agarra como Batman y trata de no matar. Casi que su método es noqueando, pero no mata. Fushiguro no. Fushiguro aboga por, si te tengo que matar, lo voy a hacer y no lo voy a dudar. Entonces como de que, y nuevamente,
que estamos viendo al final del día. Ahora sí que como en ejercicio de abstracción vamos quitando todas las cosas de ficción y lo que nos queda es un chico, un adolescente que no tiene miedo de matar. Pero de manera astuta, ¿no? Porque, por ejemplo, Yuta también lo hace, pero Yuta lo hace a sabiendas de que necesita un punto y nunca lo hace con una maldad. E incluso al final de esta temporada no mata a estos dos chicos, ¿saben? O sea, el güey dice, me mantengo y voy a tratar de hablar con ellos y los convence y les pasa sus puntos. Yuya no mató al final. Entonces ahí es donde va. Esto va a ser muy importante más adelante, amixes, cuando sigan animando a Fushiguro, porque a nuestro Fushiguro le pasa algo muy malo. Y yo tengo la teoría de que es por esto mismo que dijo Abby, que se le va a la mierda la brújula moral. Entonces es como nuevamente. Y recordemos que Jujutsu Kaisen es una historia muy de ciclos. O sea, lo que pasó en el pasado va a pasar en el futuro y lo que pasó con Suguru y con Satoru, con Gojo y con Geto, de cierta manera es un símil a lo que estamos viendo ahorita con Yuji y con Fushiguro. ¿Qué es esto? El chico que quiere pasar, no desapercibido, pero sí quiere pasar como un poquito al menos con bandera blanca y el otro que no le da miedo matarte. Que ya matar es algo recio. Y les digo, quitemos todo y al final es un adolescente que mata y sí con malicia y sí con fuerza y sí con gusto. Y no solamente eso, sino que en el camino va descubriendo la magnitud de sus poderes. Si me preguntan, es casi como decir que va acompañado con un poquito de placer. ¡Uy! Y es peligroso, porque justo en una brújula moral donde no te da miedo matar y te estás dando cuenta de lo cabrón que estás de tus poderes, porque él ya lo había visto en Shibuya y siempre a Fushiguro se lo están di. ¿Se acuerdan que Gojo le dice, nuestras dos familias en algún momento se pelearon y la tuya ganó? O sea, alguien con tu poder, el de las sombras, le ganó a alguien de los 6 ojos. Te lo dejo ahí. Y eso pues vaticinó muchas cosas en el futuro. Pero todo el tiempo le están diciendo al fucking Fushiguro, estás cabrón. Y eres muy fuerte. Y el güey se da cuenta. Pero nuevamente, mi querida Abby, lo que mencionas, esto de la brújula moral, ¿no? Darte cuenta de lo cabrón que eres y que no te dé miedo matar y que en el proceso incluso hasta sientas placer. Si me preguntan, qué pinche peligro hay ahí. Y otra cosa que mencionaste bien, que a mí me emocionó mucho también esta temporada, Abby, es como la evolución de las maldiciones y todo esto, ¿no? Como de las extensiones de dominio y todo eso, porque en la primera temporada pues veíamos cosas muy flashy, ¿no? Por ejemplo, la de Goyo, ¿no? Que es este infinito en donde tú estás viendo todo y como que te quema el cerebro y un eterno etcétera, ¿no? Vemos la del yogo, del volcán, etcétera. Vemos como una hechicería muy interesante. Pero incluso en esta temporada nos dicen, la existencia de Goyo daba cierta disciplina a todo lo que ocurría en el mundo de la hechicería. O sea, todo el mundo Goyo era el verdadero estate quieto personificado. Entonces, por eso había como un cierto orden, ¿no? Porque Goyo podía ir y partirte tu madre. Y él estaba ahí, era como una fuerza. Les digo que por eso es tan importante el arco del tesoro escondido y el tesoro perdido, porque te cuentan que si bien Goyo es este güey cabrón que mantenía a todos a raya, al final de cuentas él era un muchachito que le encantaba hacer chistes de Digimon. Eso es muy bonito. ¿Qué pasa que cuando desaparece Goyo? Se deja ver cómo el mundo de la hechicería realmente es un pinche desmadre. Es un desmadre porque aparte te están diciendo, no solamente tienes a hechiceros de esta época, sino que lo que hizo Kenjaku fue convocar a hechiceros de otras épocas y los encarnó en personitas de esta época. Entonces estás teniendo a güeyes que no habían visto el mundo en miles de años, llegan, saben a lo que vienen y entonces practican sus trucos de hechicería que son un poquito más antiguos. Pero entonces, no me acuerdo si fue Tengen el que explica que la hechicería actual incluso se ha como fusionado con la tecnología y la modernidad, ¿no? Entonces, ahí algo muy interesante que hizo Gege Akutami, que menciona a Abby, es como esta evolución en que vemos que hay hechicería con celulares, vemos que hay hechicería con tickets de compra, vemos que hay hechicería, y más adelante vamos a ver, incluso hay un pintor, si mal no recuerdo, eso lo vamos a ver más adelante, en el manga y lo ponen, ya no me acuerdo de eso, como que me gustaría darle una releída. Y no solamente eso, sino que tenemos a uno de los mejores personajes, y Amixes va a ser un personaje muy importante, que es Takaba. Takaba está bien cabrona, mixes. Y lo que me gusta mucho de ahí es que, y repito, Jujutsu Kaisen se vuelve interesante por la manera en que se sale de guión a cada rato, porque parecería que los hechiceros tienen como esta onda de fuego y de infinito y de cosas así, pero pueden irse a cosas tan cabronas como lo es la comedia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder de Takaba? Y este es un ejemplo ahí como que muy, o sea, tratado de explicar en su sencillez, pero si a él se le hace chistoso, es realidad y muy probablemente
no es mortal. Entonces él puede soltar un putazo y si a él se le hace divertido va a ser efectivo, pero realmente no va a ser mortal para él. Entonces le pueden lanzar cosas, le pueden pegar, etcétera, pero si para él resulta chistoso o es algo cómico, al final resulta inofensivo y por eso sobrevive y por eso gana. Y por eso la narradora dice, este es un poder equiparable al de Goyo. Lo único malo es que Takaba, en su poder estandopero cómico, ni él siquiera ha podido descifrar cuál es su poder y simplemente sobrevive a la usanza del azar. Entonces está bien cabrón eso, Miyavi. Está muy cabrón cómo los poderes se vuelven una locura. Un pinche desmadre. Y eso está muy chido porque hay muchas reglas en un mundo que de por sí es súper anarquista, en el que no sabes cómo te va a atacar el otro y también, pues que sí, podemos decir que los hechiceros fuertes ganan, pero lo que vemos en Yuji, especialmente con su pelea con Higuruma, que de eso vamos a hablar, pero al final Fushiguro y el resto de los hechiceros que quedan, porque recordemos que Yuji, Fushiguro, Hakari entran, que Hakari también, eso es otro tema, Miyavi, pero entran ya en un proceso muy avanzado del juego de la extinción y entonces entran ya cuando quedan los más fuertes. Pero ¿qué pasa con los más fuertes, amixes? Que son los más inteligentes. Entonces, la inteligencia también es un gran poder dentro del juego del sacrificio. Yo siento que esa misma idea la vemos aquí. Los más inteligentes, sí, los más poderosos, obviamente, pero los más inteligentes son los que se quedaron en el juego de la extinción. Si me preguntan, ese es un gran poder de narración. Sí, no, de verdad que vamos viendo como personajes muchísimo más fascinantes y miren que ya teníamos un abanico sumamente fascinante, simplemente sin salir como del círculo, digamos, de protagonistas, como dices, Megumi, Yuji, Yuta, Maki y demás, ya era fascinante, pero sí conocer estos otros perfiles y las formas en las que se pueden adaptar las maldiciones fue algo que me mantuvo como muy... Es que no, muy asombrada esta temporada. Iba a decir entretenida, pero más que entretenida, asombrada. Y sí, justo también cuando conocemos a Hakari y a Kirara, también fue otro gran momento, porque de hecho es como algo que aborda mucho esos episodios, el descifrar simplemente cuál es la técnica de Kirara, ¿no? O sea, cuál es su técnica maldita, cómo funciona y... Me encanta que justo Megumi Panda es como, a ver, no, vamos a intentar pensar, a intentar descifrar cómo está intentando y usando su energía maldita. Y me acuerdo que eso está como relacionado con las constelaciones, con una constelación en específico. Y entonces ella lanza como objetos, pero deben de seguir, bueno, sí, como unos tachecitos, dibujitos, por así decirlo. Pero estos deben de seguir como un orden estricto de proximidad, pero esa proximidad está relacionada a las estrellas. Entonces yo en ese momento, por ejemplo, me sentía como muy fascinada. Era como de, güey, sí, porque como decías hace rato, cuando pensamos en maldiciones, creo que pensamos mucho en los elementos de la naturaleza o también en cosas como cósmicas e incluso, pues sí, astrológicas, ¿no? Entonces sí, creo que en algún momento yo decía... No sé, ¿por qué no he visto justo como dominios? O sea, no por ponerme como en modo caballero del zodiaco, pero en algo más relacionado a la astrología. Entonces justo cuando llegó Kirara, que no es necesariamente y sí astrología, pero es relacionado a las estrellas, pues yo dije, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan hermoso? Y bueno, pues también Kirara haciendo presente la diversidad una vez más, que nos encanta hablar de ese tema en este... podcast, porque a ver, justo en algún momento cuando se nos está diciendo que van a buscar a Hakari y a Kirara, pues se menciona que son estudiantes, bueno, que eran estudiantes de tercer año y que estaban como... pues suspendidos, ya casi que medio expulsados de la academia. Y es como de, pues no les hemos visto en mucho tiempo. Y creo que Panda justo menciona a Kirara como de, era un chico fuerte o algo así, ¿no? Y pues ya cuando la vemos, es este mujerón que no les puedo explicar, amigos. Digo, ahí también se veía ya desde el opening que mencionó Elsa al principio de este episodio, pero ya verla en pantalla grande, además, con esta personalidad también súper atractiva, porque no es solo el físico, es la personalidad que... ahora sí que como las estrellas te sientes, es como imposible no verla, y con este tono como de azul en cierta parte de su pelo y demás, dices, wow, y de hecho justo una vez más me encanta que todo está muy normalizado.
dentro del anime, ¿no? Porque, o sea, Panda, insisto, hace este comentario de, pues la recuerdo como un chico, pero pues ya cuando la ven, pues ven que es una chica y nadie dice nada como de, oye, un momento, ¿qué está pasando aquí? No, nada, simplemente fluyen y demás. Y también una vez más medio cayendo en referencias, esto no es a nivel visual, sino simplemente referencias. Pues Kirara y Hakari tienen como este club de la pelea de hechiceros, lo cual también me encantó muchísimo. Y sí, o sea, insisto, regresando a estas técnicas nuevas que estamos descubriendo, pues me encantó muchísimo la técnica de Kirara, y porque además de las estrellas es como una técnica de proximidad, entonces ciertas cosas se van viendo atraídas cuando ella aplica, digamos, este ataque. Y por el otro lado también conocer a Hakari fue algo, justo hace rato que hablabas de que casi no hay momentos divertidos en esta temporada, creo que con estos dos personajes sí llegamos a tener esos momentos, porque pues también Hakari pues se ve es un hombre mamadísimo, que lo ves y dices, no, sí me parte mi madre en cualquier momento, y pues de hecho es expulsado porque pues agrede no solo verbal, sino físicamente a los altos mandos que él considera muy conservadores. Y pues también por eso quiere hacer su Fight Club, ¿no? Es como de quiere revolucionar el mundo de la hechicería. Pero lo que más me encanta es que se mueve únicamente bajo la fiebre de la pasión. O sea, eso me encantó muchísimo, porque era como, Yuji, ¿cómo va a convencer a este güey que aparentemente se ve que solo responde a la violencia de participar con él? Y más como dices, o sea, si hubiera sido Megumi, pues no sé, chance lo amenaza a la muerte para lograr que los ayude, pero Yuji incluso se resiste a pelear contra él, ¿no? Y me parece también fascinante que es justo a través de las palabras de Yuji de expresar, pues sí, insisto, como ya dije, lo que mueve a Hakari expresar su pasión sobre por qué quiere entrar en el juego de los sacrificios, sobre por qué necesita su ayuda, sobre qué quiere conseguir y demás, pues me pareció como sumamente fascinante que un personaje que aparentemente podría decir que solo se mueve por lo físico, por la violencia, por los músculos, por ver quién es el más fuerte y demás, pues lo mueva algo pues tan emotivo y a la vez podría decir quizás tan animal como es la pasión, ¿no? O sea, de moverse por ese sentimiento, por ese creencia firme en algo, fue como wow, o sea, sí, como que fue algo inesperado en ese, pues sí, en ese personaje que, insisto, o sea, tiene esta apariencia como de, me madreó a todos y ya, y de hecho sí, o sea, después ya que está con Yuji es como de, yay, sí, somos amiguitos, best friends forever, no, otra vez, y yo es como de, sí, Yuji una vez más conquistando un corazón a la vez, como lo ha hecho desde la primera temporada. Pero bueno, antes de avanzar con otros personajes, mi Elsa, ¿tú qué sentiste con estos dos personajes en particular? Mi querida Abby, justo para allá iba. Una de las cosas que más me gustó fue esta como normalización de la diversidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya ven que pues tenemos dentro de la comunidad LGBTQ, pues varias historias que giran en torno, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo, salir del closet, alguna relación, algo de romance, un rompimiento, etcétera, ¿no? O sea, como son cosas que van acompañadas como a un desarrollo de personaje que tal vez tiene que ver eso. De hecho, tenemos un episodio muy bonito con nuestro querido Gil Camargo, donde hablamos justamente, ¿no? Como de las historias LGBTQ, donde él mismo nos decía, pues más bien ojalá haya historias donde pues no haya que salir del closet, sino pues un día a día. ¿Y qué es un día a día en Jujutsu Kaisen, Abby? Golpes. Entonces a mí me gustó mucho la manera tan sutil, pero al mismo tiempo como de se los dejo aquí, querido público. Les dejo aquí este hint, tómenlo como quieran. Yo les estoy dejando clarísimo lo que está ocurriendo aquí, pero justamente, número 1, como dices, Abby, nadie hace un escándalo.
Y mucho menos Fushiguro, ¿saben? Es como de que, ok, Panda dijo que era hombre, realmente es mujer, sigamos adelante. Y ya, se empiezan los putazos, ¿no? Y además deben saber un datito curioso aquí. Tengo 2 datitos curiosos. El primero es que en el manga, ya ven que para iniciar cada capítulo, Gege Akutami como que dibuja un personaje, ¿no? En algún momento dibujó a Goyo, a Yuji, a Miguel. ¿Se acuerdan de Miguel? Miguelazo. Y hay un momento en que cuando ya estamos viendo este arco, en que dibuja a Kirara, pero lo dibuja de estudiante y lo vemos como un chico. Y yo dije, qué interesante que hayas puesto este dibujo, porque en los capítulos siguientes dibujaste a Kirara muy diferente. Entonces yo dije, güey, qué cool, porque creo que es justamente esa diversidad de la que hablamos. No es una historia trágica en sentimientos, no es una historia de salir del closet, simplemente fue yo te dije que era chico, es chica, pero no vamos a hacer nada más. Esto es lo que está pasando. Y eso, Miyabi, nadie hace un drama, nadie hace chistes, no se agarran, porque ya ven que luego también puede ser esta comedia barata, etcétera. Es como, no, aquí lo vemos como algo muy normal que pasó. Y aparte, no solamente es eso, sino que Kirara tiene un poder insufrible. ¿Cómo lo entiendo? O sea, porque además Fushiguro, siendo el nerd que es, por supuesto que iba a entender lo de las constelaciones. Y él decía, no, a la profundidad, y hablándolo con Panda, ¿no? También la comunicación entre hechiceros. Ahora sí que el verdadero poder de la comunicación y diciendo, no, Panda, creo que es esto, tal, por cual, lo logran descifrar y logran ganarle a Kirara. Y no solamente eso, sino que Kirara es como de un Panda-chan, ¿cómo pudiste traicionarme? Así ya no te quiero. O sea, ay, no, yo decía, güey, es que Kirara es un gran personaje. Pero no solamente eso, sino que además, pues es pareja de Hakari, ¿no? Entonces es como y además, a ver, a mí no me engañan. Esto ya sí puede caer en el poder de la interpretación, pero lo sostengo, porque dicen, no, es que los altos mandos eran muy conservadores, no les gustaban nuestras ideas, nuestras cosas, y yo también digo, bueno, no solamente a los altos mandos no les gustaban tus poderes y tus cosas como tan violentas que estás haciendo aquí, sino que evidentemente la vida que están llevando no les gusta a altos conservadores, personas horrendas y rancias, que a ver, Hakari los odiaba, ¿no? Por lo mismo. Kirara los odiaba por lo mismo. Pero a ver, Goyo también los odiaba por lo mismo. Es decir, eran altos mandos sumamente rancios que no estaban ni de acuerdo con lo que estaba pasando en el mundo de la hechicería. Y yo creo que sí dejan entrever que tampoco estaban de acuerdo, pues, con su manera de amar, su manera de relacionarse, su relación, pues. Entonces es como de un güey, qué interesante. No lo hace el foco de la historia, pero tampoco es necesario, pero qué bonito que lo hayan puesto ahí. Y qué bonito que lo agarramos y lo tomamos y dijimos, bien, nadie hace de eso un escándalo, no es el eje central, simplemente es algo que ocurrió, así como a veces también pasa en nuestras vidas, y eso, como dice Abby, es una especie de normalización. Y dije, bravo, ahora sí que ya sabes, el aplauso lento, lo hizo perfecto, lo aplaudí, como no tienes una idea, y creo que incluso animado me gustó más. Cuando lo leí en el manga dije, aquí pasó algo, ¿no? Bien que pasó, bien que casi hablamos de eso en junio, qué mal que se cayeron 2 árboles, pero este episodio se celebra para Pride. Eso por un lado. Y el otro datito curioso es que Hakari a mí también me encanta. Y en cuanto lo vi yo dije, este es un personajazo hecho y derecho, pero dentro de los datitos curiosos que les traigo el día de hoy es que ya ven que cuando ya logran entrar con Hakari, bueno, antes de esta pelea que tiene Kirara con Panda y con Fushiguro, primero se mete Yuji, chiquito precioso, a tratar de negociar con Hakari. Entonces están ahí y Hakari le dice, te ofrezco whisky, y Yuji, ay, no bebo. Y es como de que, oh, hijo, te estás metiendo con un güey que hace apuestas ilegales, acéptale el whisky y aunque sea le da sipis si es que no bebes, ¿no? Está grave que le ofrezcan alcohol a un menor y ya sabemos cómo son en Japón. Si de por sí juzgan a Yuji por haber entrado a un casino, a un pachinko, pues imagínense ahora aceptando ahí el whiskol, ¿no? Pero, amixes, si recuerdan esa escena, es una escena que no goza de muchos cambios. O sea, estamos viendo a Hakari y a Yuji hablar desde el mismo plano, donde Hakari está a la izquierda, Yuji a la derecha, se sienta y están como platicando, pero ya en otro tipo de escenas, especialmente si hubiéramos seguido el estilo de la primera temporada, hubiéramos visto acercamientos a la cara de Yuji, tal vez visto desde otros planos. Pero no, al final toda esa escena se desarrolla en el mismo plano y si lo ven con mucho detenimiento, o sea, esperando que ustedes después de escuchar nuestro hermoso episodio vuelvan a ver la temporada quizás, tienen movimientos muy particulares. No le quiero decir raros porque no son raros, pero muy acentuados. Y lo que pasó ahí, amixes, es un hermoso ejercicio de animación llamado rotoscopía. O sea, hubo 2 personitas ahí moviéndose
y recreando esa escena, y entonces fueron y la llevaron a la animación y ahí le dieron vida a Hakari y a Yuji negociando este club de la pelea. Nuevamente, amixes, yo sé que para muchos parecería como algo medio low-fi porque no estamos viendo... Y voy a decirles parece, porque a mí se me hace un trabajo titánico hacer estos ejercicios en animación, pero creo que lo hace más interesante, más elegante, mucho más elevado, casi como lo que les decía de My Dress Up Darling. Siento que esto eleva, pone en otro perro nivel la animación. Entonces es muy interesante que hayan elegido esa escena, ¿no? Porque estamos viendo como un chavito, bueno, son dos chavitos realmente, porque Hakari era un alumno de tercero, pero están negociando, ¿no? Como, ¿qué me vas a dar si me meto? Y luego todavía, ay, no, el Yuji. No, y entonces Goyo, no sé qué. Y el Yuji, ¿quién es Goyo? Ay, güey, ¿cómo? O sea, y pues el Hakari obviamente se da cuenta ahí del... Pues ni es que ni siquiera es bluff, amixes. O sea, amixes, el ejercicio del bluff es muy complicado. Pero lo que hizo Yuji fue muy ingenuo, por no decir tonto. ¿Cómo vas a preguntar quién es el hechicero? ¿Se acuerdan hace unos minutos que yo les dije, gracias a Goyo hay orden en el mundo de la hechicería y no todo se descontrola? ¿Cómo va a ser posible que no conozcas, ahora sí, el verdadero chamaco pendejo, al hechicero por excelencia? Entonces, pues ahí se le cae el cuentito y empieza la pelea. Pero vamos, que esa escena, todo el progreso de esa escena es magistral. Y entonces nuevamente regresamos a lo que dijiste, Abby, hace unos momentos de brújula moral. Porque esta es la primera pelea donde vemos que Yuji lo arregla todo a palabras. Porque si primero se empiezan a madrear y el Hakari está como de que, güey, te pego y te pego en la cara y no te está pasando nada. Y Yuji le dice, es que yo vengo a hablar. Necesito negociar. Y entonces es cuando ya le empiezan a decir, Goyo fue sellado. Y Hakari de que, ya hay otro como momento chibi, como de que, ¿cómo que sellado? ¿De qué me estás hablando? Y ya le cuentan todo el chisme. Y luego me encanta porque Fushiguro dice, sí, y yo soy el líder del clan Zenin. Y corte a Maki chingándose a todo el clan Zenin, ya no existe ese clan, muchas gracias por participar. Pero Hakari se lo cree y dice, me conviene ser amigo de este güey. Vemos muchas negociaciones en esta temporada, que obviamente tiene que ser por todas las reglas que hay. Pero esa es la primera pelea donde Yuji dice, voy a arreglar esto con palabras. Entonces conocer a este par de personajes, Abby, para mí fue espectacular. Pero ahora, Abby, el segundo personaje del que quiero hablar, mi Abby. Un logro de Gei Akutami, Abby. Un logro de Gei Akutami, ponernos a godines y abogados como personajes increíbles, cool, espectacular y me atrevería a decir que hasta sensuales. Nada más por el mero placer. ¿Se acuerdan cuando Nanami le agarra la colita de caballo al enemigo en Shibuya? Todas gritamos, amigos. Todas nos quedamos viudas en Shibuya porque esa escena definió verdaderamente, sentimos cosas de mujeres. Llegamos aquí a este juego de la extinción y tenemos a Higuruma, que se me hace un personaje espectacular. Tan espectacular que yo no creo que sea coincidencia. Pues miren, aquí nos van presentando hechiceros a lo bestia, a lo pendejo, pero realmente nunca vemos mucho contexto, ¿saben? O sea, conocemos a Reggie Star, que a mí sí me caía muy bien, la verdad. A mí me encantaba ese personaje. Aparte me encantaba el pelo, su vestimenta de tickets. Yo dije, güey, este güey sacado de revista de Vogue. Tenemos a Takaba, otro personaje espectacular. A Uro, que es la que dice Abby, que tiene una animación espectacular, que podemos también hablar como de esa pelea. Pero ¿qué pasa con Higuruma? Pues sí le dieron como que casi un episodio y medio de todo su contexto. Es un abogado que pues se le despierta la brujería cuando ve la peor de las injusticias, ¿no? Que justamente pues siendo un abogado defendiendo como estas... no le quiero decir así, pero estas causas perdidas, se enciende esto en su ser. Y entonces él trata de defender a un chavito. Pero ¿qué pasa, Mix? Es que se le bota la canica cuando el chavito lo voltea a ver, pero lo voltea a ver con unos ojos de soy culpable, de como esta fantasía de la justicia, ¿no? O sea, el güey no cometió el homicidio, pero al parecer halo de, bueno, pues lo van a encarcelar para toda su vida y muy probablemente ahí haya justicia. Ya lo saben, amigos. No me acuerdo ni siquiera en qué episodio dije esto, pero lo voy a volver a decir. Pero realmente la justicia es una fantasía. Un juicio, un castigo, prisión. Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte y todo esto, pero esas cosas no te van a devolver a alguien, ¿saben? No van a hacer que te revires una mala experiencia, un asalto, lo que sea, ¿no? O sea, la justicia está ahí para otras cosas. Entonces, lo que vive Higuruma creo que personifica muchísimo mi sentir ante esto, ¿no? Porque es como, no solamente aquí no hay justicia, sino que parecería que este castigo a alguien que no lo merece va a traer a un alivio imaginario, ¿no? Es un tema de tesis y les digo, nunca me voy a clavar en esto porque siento que ni siquiera yo lo tengo tan bien ordenado, pero es una tristeza, definitivamente. Pero ¿qué pasa con Higuruma? Empieza a dar los martillazos en el juicio
Y entonces sale como este ser y ya se los cargó la chingada. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos nuevamente, como dijo Abby, una maldición, una extensión de dominio muy elaborada, muy compleja. Yo creo que aquí Gege Akutami dijo, yo me lo voy a hacer complejo para mí y para ustedes, porque su extensión de dominio es un juicio, ¿no? Entonces es lo que les decía hace ratito. Primero se enjuicia a Yuji por entrar a un pachinko. Y entonces Yuji, aunque nos lo han vendido un poquito como medio güey a nuestro niño, les digo que él diciendo que quién es Goyo es como, le falla a veces a mi niño, pero justo está pensando, a ver, si yo digo, él nada más tiene una prueba en un sobre que yo no he visto. Yo puedo decir que etcétera, ¿no? Empieza a dialogar consigo mismo y ahí es donde vemos un ejercicio de inteligencia, ¿no? No la libra, porque al final él dice algo y como ser le dice, entonces sí entraste al pachinko, estás admitiendo que entraste, el castigo es que te quito tu poder un rato, ¿no? Y luego Yuji llega a esta idea, no sé con qué conocimiento judicial, la verdad, Mixes, yo no sabía que tienes derecho a otro juicio, pero exige otro juicio, pero ahora la acusación es la muerte de todo lo que pasó en Shibuya, y él se declara culpable inmediatamente. ¿Y qué pasa con Higuruma? Que él dice no. Y le saca este juego de facultades mentales, que eso para que vean si es algo que he visto mucho en los juicios, que es de si tú no estás en tu poder ni en tus facultades mentales, realmente no se te puede acusar o sea, no puede ser culpable. Y en este caso, pues fue Sukuna, ¿no? Entonces ahí, amigos, otro datito curioso que les traigo aquí nada más para irnos al hilo, es que Gege Akutami sí se ayudó de un abogado para poder llevar a cabo todo este arquito, porque sí son ideas como muy, muy densas las que se ponen aquí. Y entonces les digo, jugar con estos hechiceros, con este abogado increíble, pero también jugar con los conceptos de justicia. Y ya saben, la última pregunta que le hace Higuruma a Yuji de, ¿alguna vez has matado a alguien? Y que Yuji le dice sí. Y nuevamente lo quiero poner en comparación a lo que hace Fushiguro, ¿no? Que Fushiguro ya no está como en esta brújula moral y que él va matando a quien tenga que matar en aras de salvar a su hermana o a Yuji. Pero ¿qué le dice Higuruma? Es el peor sentimiento del mundo, ¿no lo crees? Entonces, ¿sabes qué, Abby? A mí me encanta mucho esta escena donde primero se están agarrando a putazos y luego le dice Higuruma, ya, vístete, agarra una silla y ¿qué hacen, mi Abby? Vamos a hablar. Y hablan. Y al final Higuruma le cede sus puntos. Al final él, según dice, que se va a entregar a la justicia porque mató al juez y al otro abogado. Pero el güey dice, no me quiero ir contigo. Al final sí lo vamos a volver a ver, pero le dice, no me quiero juntar contigo porque no me quiero sentir peor conmigo mismo. Abby, si me mira, afortunadamente a nuestro Nanami lo tuvimos una temporada y media, temporada y cacho, ¿no? Siento que este personaje nos faltó verdaderamente. Si lo hubiéramos conocido desde la primera temporada, no sé, que fuera amigo de Nanami, que se fueran juntos a Tailandia, no lo sé. Pero qué gran personaje. ¿Tú qué pensaste de Higuruma? La verdad es que a mí se me hizo un personaje tan bien elaborado que de verdad se quedó en mí para siempre. A mí también se me hizo un personajazo porque, como bien decías, veníamos de llevar esta viudez anticipada con Nanami y pues nos hacía falta otro godín que robara nuestro corazón y nada mejor que pues un abogado, siento yo, porque además pues él sigue en su vestuario de abogado, o sea, de que traje, o sea, su arma principal es pues sí, mazo, martillo, como queramos llamarle, que puede cambiar de tamaño y forma a su voluntad. Y de hecho, pues sí, también la pelea con Yuji es complicada para Yuji, lo cual a veces pues es como, pues ya sinónimo de decir, pues está en un nivel muy cabrón, porque pues Yuji también ya está en ese nivel, ¿no? Pero creo que justo desde el inicio de ver como sus motivaciones. Creo que sí, también para mí fue muy importante conocer ese contexto de este personaje, porque desde que se nos va diciendo que decidió ejercer derecho penal para intentar salvar a inocentes en un sistema judicial corrupto, pues es como de, güey, sí, coincido contigo, el sistema está corrupto, todo está corrupto, ¿no? Entonces desde ahí como que lo fui amando, pero también ver el quiebre emocional que mencionabas de este caso, pues que sí era como de evidente culpabilidad, y cómo eso afecta a su persona una vez que despierta como hechicero, o sea, que esa frustración fue la que activó esa energía maldita. Dije, güey, es que qué personajazo, como mencionabas, o sea, creo que si lo hubiéramos visto durante muchísimo más episodios, sería así como
pues un besito de Chef, porque sí es un gran personaje. Y pues además es eso, o sea, también está cargando con este peso pues moral y mental de que sí, ya cometió estos asesinatos y pues como tú decías, realmente hizo justicia después de haber hecho eso, o él mismo pues ya infringió esa justicia que él tanto defiende. Y también esta especie de Shikigami, entidad, como queramos llamarle, que ya vi mis apuntes y se llama Judgment o algo así, lo mencionan. O sea, es una entidad, insisto, como vestida de negro que pareciera tener como una máscara tipo sin cara, blanca en la cara, pero sus ojos están cosidos y posee pruebas infalibles de delitos pues cometidos por el acusado, que en este caso es Yuji, ¿no? Entonces como que ver todo eso, toda esa técnica maldita, esta expansión de dominio y demás, pues también fue como sumamente atractiva. Porque además también después de todo, después del juicio que sucede en esa expansión de dominio, si hay pena de muerte, a Higuruma se le da una especie de espada con la que pues tiene que hacer el papel de verdugo, eliminar instantáneamente pues a quien ha sido declarado culpable. Entonces, amigos, es justo ver eso, o sea, que tal cual un juicio sea elevado a nivel de expansión de dominio de esta forma, y más con esta temática que hemos visto en esta temporada, que es lo de la brújula moral. Sí me pareció espectacular. Sí, dije, qué gran personaje, y sobre todo también, o sea, qué gran cruce con Yuji, que además es quien está atravesando por este momento en su identidad, y con el peso, pues más bien que ahora sí ya le está pesando, pues compartir su cuerpo con Sukuna, sobre todo después de lo que pasa en Shibuya. Entonces creo que eso también le da, a ver, si no es como que por completo Yuji ya haya sanado sus heridas después de todo esto, creo que justo tener este encuentro con Higuruma lo ayuda como a regresar a eso de, güey, o sea, no eras tú quien estaba en Shibuya, ¿no? Era alguien más, genuinamente no eras tú. Y creo que eso le sigue permitiendo como un poquito, pues sí, ya no entregarse a toda esta violencia como otros personajes. Entonces sí, me pareció simplemente espectacular. Sí, una locura. Y nuevamente, creo que esta temporada también, a pesar, bueno, no a pesar, bueno, sí, porque son un chingo de reglas. O sea, sí, Abby, tú y yo estábamos acá comiendo McDonald's viendo ese episodio y las dos nos quedamos de que, bueno, pues los nuggets estuvieron poca madre, porque de verdad eran un chingo de reglas, ¿no? Y les digo que al final, saber esas reglas pues les ayudó, ¿no? Porque el hecho de que pudieran pasarse puntos ya permitía que no mataras a nadie, quedarte con un punto ya no te quitaba tus poderes, porque incluso lo mencionan, ¿no? ¿Cuál es el castigo? Que sí se te quiten pues, tus poderes, y Shoko nos dice que te quiten tus poderes es prácticamente matarte. O sea, para un hechicero es lo que eres, es tu esencia, naces con eso. En el caso de Yuji, que no nace con eso, es lo que le ha dado la fuerza, que es debatible, ¿no? Porque al final él fue un fetito producto de Kenyaku ahí seduciendo a su papá. También el Kenyaku, una cosa ahí muy extraña, no sé si ahí podamos decir que hay diversidad, pero pues miren, es un cerebrito que ha pasado de cuerpo en cuerpo. Pero en ese aspecto creo que además de estas reglas y la acción y las peleas y todo lo que vemos, creo que lo dijiste muy bien, Abby. O sea, creo que el punto principal, así como en las temporadas pasadas, especialmente la segunda, vimos que estaba como todo, no, especialmente el tesoro escondido y el tesoro perdido, estaba el tema de la falla del sistema y de cómo no queremos que se repite esa historia, que al final pues nuestro Goyo falla un poco porque sí se está repitiendo un poco como ese fallo del sistema. Creo que lo que vemos para esta temporada es más bien la brújula moral. Porque lo vemos y les digo que hay una cosa muy de balanza por lo que vemos de la pelea entre Fushiguro y Reggie-Star, en la que ya ven que lo lleva a la alberca y él se está muriendo y entonces empieza a sonar como este pianito muy bonito y entonces está diciendo sus últimas palabras y todo esto, o sea, pero el Fushiguro ni se toca el corazón, es como, pues lo tenía que hacer, güey, te lo buscaste, o sea, aquí estábamos aquí peleándonos, me lanzaste una casa, además que esa pelea, fuera de todo esto que les estoy diciendo tan medio persinado de la brújula moral, la neta es que la pelea sí estuvo poca madre, porque recordemos que todo el
cuarto era la sombra de Fushiguro y entonces le avientan una perra casa. Y entonces te están diciendo, es que todo lo que esté depositado en la sombra de Fushiguro implica un peso para él. Entonces, ¿sabes qué te voy a echar? Un coche, un chingo de coches te voy a echar y luego te voy a echar una casa. Y entonces es una pelea muy interesante que nuevamente se vuelve interesante porque no solamente son golpes, sino que también se vuelve una pelea de inteligencia. Reiji todo el tiempo pensando cómo le va a ganar y Fushiguro cediendo y al final también como tratando de dilucidar cómo ganarle a Reiji, ¿no? O sea, es una pelea, les digo, entre fuerza y inteligencia, un gran balance. Tenemos esta brújula moral en la que Fushiguro como que lo estamos perdiendo, se nos está yendo pa'l catre, pero Yuji va con esa bandera y luego me encanta que sea justamente Yuji el que se encuentra con Higuruma, porque Higuruma al final responde. Y amixes, aquí quiero regresar al tema. ¿Por qué consideramos a Toji? Sí, está mamado y guapo, pero ¿por qué lo consideramos un basuro? Porque se metió con 2 chavitos. O sea, el pinche viejo fue y le abrió una cruz a la mitad a su guru y casi mata a Goyo, lo deja ahí como que medio degollado en la calle y lo deja ahí mosqueando. Si se acuerdan, todavía me emperra esa escena, cómo está ahí el Goyo tirado con una mosca en el ojo. O sea, es terrible. Y al final Goyo va y se lo escabechea también, ¿no? Pero lo sucio de Toji es que es un hombre que se metió con 2 chavitos, ¿no? Y por dinero, aparte el Toji todo sucio, todo sicario, fue y por dinero se metió con 2 chavitos, ¿no? Higuruma no estaba nada lejos de ser ese basuro. Se estaba metiendo con un chavito que ni la debía ni la temía. Ya también estábamos viendo cómo el Higuruma se estaba yendo medio de Lulu, porque además, aparte que cenón, mi Abby, cuando entra Yuji al teatro y él está en la tina. Y le dice esto, ¿no? Como de, yo siento que a mis 30 me descarrilé un poco. Por eso estoy haciendo cosas que son un poco una locura, como meterme a una bañera con agua, con ropa. Y es como de que, ¡ay! Aquí de Lulu Alarm. Y entonces ya es cuando empiezan los golpes, ¿no? Pero lo bueno es que Higuruma, no lo estaba haciendo por dinero, lo estaba haciendo por sobrevivir porque ya estaba empezando el juego de la extinción, pero como que agarra el pedo y dice, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy metiéndome con un chavito? Y el chavito ya me dijo sus intenciones, ya me dijo sus razones, y no solamente eso, sino que al final del día hasta me invitó a su causa. Y es muy bonito porque la misma mirada que le echó su cliente, pues el chavito este que al final es inculpado, es la misma mirada que encuentra en Yuji. Esta mirada como de un, sí, estamos haciendo esto, está ocurriendo esto, es la mirada también de Yuji inculpándose por algo que no hizo. Y entonces es donde Higuruma dice esto, ¿no? Como de que ¿por qué te estás echando la culpa de algo que no haces? Y entonces es también donde él ve que pues al final, híjole, amigos, esta también es una idea terrorífica, pero también ¿cómo puedes tú malear las cosas para que la ley esté a tu favor o en tu contra? ¿No? Porque evidentemente Yuji no es culpable, él no lo hizo él no hizo esa matanza a voluntad. Él estaba fuera de sus facultades y lo hizo Sukuna, y Sukuna convenció a Yuji de que él había hecho esas cosas. Entonces ahí Higuruma responde al llamado adulto y dice, no, esto no es justo. Y entonces les digo, a mí esa escena me da mucha ternura, me da mucha en el corazón de tráete una silla y vamos a hablar. Y se sientan y hablan. Y eso también es bonito, Abby. Es como en el shonen, o sea, yo jamás, o sea, y no es peyorativo porque yo sé que en Dragon Ball tenía que ser así, tienen que ser estas peleas flashy, ¿no? Pero yo nunca vi a Freezer decirle a Goku, tráete una silla o vamos a sentarnos juntos en el cerro a hablar. Y nuevamente, no es algo peyorativo. Amigos, es que ustedes no tienen idea de cuánto disfruté yo Dragon Ball Z cuando yo era niña. Ya a mí me mamaban esas peleas. Ahora que ya estoy un poco más pegándole a los 40, valoro mucho que un abogado de 30 y tantos años vaya y le diga al chavito, tráete una silla y vamos a platicar. Y les digo que remate con has matado a alguien, es la peor sensación del mundo. Qué bonito. Y luego ya se va del teatro. Es hermosísima esa escena. Y como dices, mi querida Abby, es una gran muestra de que creo que uno de los ejes centrales aquí en esta temporada es el de brújula moral, que nos va a dar mucho de qué hablar cuando ya llegue la siguiente temporada. Porque luego, y ya como última pelea que tenemos es con Yuta. Yuta está siendo estratégico y al final recordemos que él no está en Tokio, él está en Sendai. ¿Se acuerdan que tanto él como Yuji son de Sendai? Entonces él se va para allá y ay, qué asco, pero como dijo Abby, se enfrentan a una cucaracha. Es que tienen que saber, amigos, que yo le tengo una fobia a esos animales. Entonces la pasé muy mal porque aparte lo dibujan con un detalle que yo decía, no, ¿cómo me dan asco esos animales? Y Abby está de testigo, amigos. Una vez íbamos caminando en la calle y nos atacó una. Tenía un puñal, una pistola, o sea, toda esa cucaracha, o sea, me vio a los ojos y yo aventé a Abby a la cucaracha para que me defendiera. Amigos, sufro mucho esos animales. Entonces ese arquillo lo sufrí porque
Ay, no, me da un asco eso, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que nuestro Yuta, ay, no, es que qué asco había, hasta la besa, o sea, la besa y la muerde en la boca, qué asco. Yo dije, Yuta, pero ¿por qué? Pero bueno, está bien. La cosa con nuestro Yuta es que está siendo estratégico. O sea, si vemos esa última pelea, no hay tanto como una cosa moral. O sea, sí la hay al final, pero a lo que voy es que él dice, necesito estos puntos. Estamos viendo estas reglas y estos dos güeyes me están atacando. ¿Cuál es el mejor escenario aquí? La cucaracha esta, recordemos que es un hechicero de hace un chingo de... Es una maldición que está ahí existiendo. Y es una maldición, cabrón. Es que Amixes son los peores insectos del universo. Entonces yo le creo todo a Gege Akutami cuando hizo esa maldición. Ese sería, no saben, mi pérdida ante la humanidad. Me desmayaría. Yo hubiera perdido en esa colonia. O sea, hubiera entrado y ni siquiera tenían que atacarme. Yo me hubiera ahogado en un charco. Así meto la cabeza en un charco y me voy. O sea, así de mal me hubiera puesto a ver esa cosa. Pero ¿qué pasa, no? Que es muy fuerte, es una plaga al final. Entonces lo que hace Yuta es sortear golpes entre Uro y con Ryu, pero al final, ¿qué pasa? Que logra negociar con ellos. Ahí nuevamente, la hermosa brújula moral. Aparte, nuestro Yuta siempre se ha distinguido por ser un personajazo, así con P mayúscula. Él también va con esta banderita de Batman de tratar de hacer el menor de los daños posibles. Y no solamente eso, ay, pinche Yuta, lo amo. ¿Se acuerdan que cuando estamos viendo el inicio de la colonia de Sendai, intenta salvar a unas personitas que se quedaron atoradas ahí en la colonia? Tenían la opción de retirarse, pero quienes quedaron atoradas era el verdadero, ya te chingaste. Entonces el güey las iba guiando y las iba ayudando y las sacaba de ahí de las colonias de la mortandad. Y ya cuando se enfrenta a estos tres, pues vemos una pelea extraordinaria, porque vemos como una pelea entre iguales. Justamente le dicen, ya estamos los más fuertes aquí, ya están los más cabrones, llegaste bien tarde a este pedo, pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, aparte, una cosa muy bonita, que ahí yo creo que sacaron el shonen que realmente merecemos, porque sacaron como esta triple extensión de dominio, que al final como que se deforma y que siguen los putazos y un larguísimo etcétera. Entonces creo que esta última pelea justamente nos recordó la bandera con la que va Yuta, que es esta como ayuda, es esta gran brújula moral. Es que además eso, a mi Yuta nunca le tiembla de frío. O sea, mi Yuta siempre es como de una rectitud, algo así. Entonces, no lo sé, Abby. Para mí ver a personajes como Yuji y Yuta llevados a un extremo y que aún así no pierdan la brújula moral, sí me hace pensar, ¡ay! El Fushiguro en aras de salvar a su hermana y está dispuesto a eso. No sé, pone una balanza muy interesante y nuevamente tenemos personajes como Higuruma, donde Judgment justamente tiene una balanza. O sea, realmente Fushiguro va con esa brújula moral de matar a quien sea para salvar a su hermana, pero ¿qué pasa con estos dos personajes? O sea, creo que diste muy en el clavo, Abby, de cómo es que la brújula moral puede ser el verdadero eje central de esta temporada, más allá de los golpes y de Tengen y de Naoya y de etcétera. Creo que al final es una gran conclusión ese eje central. Sí, no, es que a mí también me fascinó cómo este último encuentro de Yuta y que es el último de esta temporada, pues te pone sobre la mesa a hechiceros hipercabrones, porque también pues se entiende que, por ejemplo, Uro lleva así añísimos existiendo, ¿no? Y de hecho ella también tiene ahí broncas con una de las familias y demás, pero, o sea, lleva años existiendo. El cucaracho, pues igual como ya bien dijo Elsa, pues también existe desde hace un chingo y pues ya se supone que son como los más poderosos de esa zona y que a pesar de todo eso de decir, a ver, sí, aquí ya se va a armar los madrazos mayores, que sí se arman, pues Yuta sí mantiene como siempre en la mente el hacer... Pues sí lo mejor, pero no en, lo mejor pues ya matar a todos y a la verga y demás, ¿no? O sea, porque de hecho está justo protegiendo a estas personitas cuando se da cuenta de que ya lo están viendo fijamente y que en cualquier momento lo van a atacar. Y entonces, ¿qué hace? Le dice a Rika, a ver, tú encárgate de llevar a estas personas, creo que es hacia un estadio o a otra zona. Asegúrate de que lleguen allá bien y yo mientras los distraigo. O sea, él ya sale voluntariamente a decir, a ver, aquí estoy, que se armen los madrazos, ¿no? Pero todo eso es en aras de proteger a estas personas que pues no tienen nada que ver con este juego y que simplemente se quedaron ahí atrapadas, ¿no? Entonces todo ese momento es como protejo a los demás y de hecho eso justo me recordó a cuando ya lo vemos en, ¿qué fue? En Shibuya, cuando reaparece en esta escena que es como en una
una combini donde está ahí una niñita y va saliendo y justo una maldición está a 2 de comérsela haciéndose pasar por su mamá, que pues ya perdió la vida, y llega Yuta con Rika, matan a la maldición, pero justo Yuta intenta que la niña no vea qué está pasando con la maldición, o sea, es muy protector. Entonces eso también como que me gusta mucho, y que su brújula moral pues sí está como siempre muy definida, porque sí le entra a los madrazos por completo en esta batalla junto con Uro y Ryu, pero al final me encanta que incluso, sobre todo con Ryu, se deja llevar también por esta pasión, digamos, por la pelea, ¿no? Porque Ryu también ahí se empieza a echar un discurso de que, a ver, él es tan fuerte que siente que nunca ha peleado en serio, ¿no? O sea, que los rivales no le duran, que como que nunca ha llegado, digamos, a este éxtasis en la pelea, porque pues los demás pues siempre se le mueren antes, ¿no? Y Yuta es como de un, sí, perro, pues vamos a llegar hasta allá, yo te voy a llevar al límite y lo vamos a disfrutar los dos. Y eso es lo que pasa, o sea, al final de cuentas Yuta, pues digamos que entra en este medio modo berserk, pero no porque pierda el control o porque se deje llevar por estas emociones de venganza o voy a matar a todos o demás. No, es más bien activamente hasta casi como un me quiero divertir. Y sé que esta pelea, tanto para este güey como para mí, está siendo divertida porque de verdad somos tan fuertes que sí es una pelea muy cabrón entre los dos. Pero lo voy a hacer porque me estoy divirtiendo y quiero seguir gozando esto, ¿no? Entonces creo que justo también la resolución de esa pelea, así como hace rato mencionábamos a Yuji con Hakari, es como lo mismo, aunque llevado a otro nivel, ¿no? Porque aquí sí la pelea de madrazos, y como dijo Elsa, o sea, con 3 expansiones de dominio sucediendo al mismo tiempo hasta que llega la plaga del cucaracho y pues medio ahí todo se desmorona, pero igual, ¿no? O sea, 3 poderes sumamente enormes y fuertes haciéndose presentes, pero al final es como medio lo mismo, porque termina sucediendo esta pelea como que Yuta, insisto, entra en este mismo nivel de pasión de Ryu y tiene la posibilidad de terminar con él y decide no hacerlo, y al final de hecho se ven ahí casi que riendo, ya como cuatitos, y sí, qué chingón me la pasé, y de hecho me la pasé tan chingón que, mira, aquí están todos mis puntos, ya llévatelos, rey, o sea, ya marcaste mi vida por completo, eres lo que estaba buscando. Entonces eso me encanta muchísimo de Yuta, o sea, desde que lo conocimos en la película de Jujutsu Kaisen 0, que digo, ahí pues también hemos visto toda su transformación de personaje, porque claramente no es el mismo Yuta que conocemos allá al Yuta que estamos viendo en esta pelea. Y a ver, aunque con Uro no terminó así de que, ay, ya, somos amixes y vamos a echar chisme, pero de todas formas logra también llegar a esa resolución en la que no la mata, y ella también le termina dando sus puntos, ¿no? Digo, ella también le lanza ahí como una alerta, predicción, o no sé cómo llamarlo, en el que le empieza a decir como que él va a llegar a una perdición y que va a haber una gran entidad y una gran catástrofe y demás. Aquí ya muy premonitorio todo, pero de todas formas le da sus puntos, y Yuta es como de, bueno, gracias por esas palabras y gracias por tus puntos, ¿no? Éxito, y pues ya me voy. Entonces sí, ese final para esta temporada y primera parte de los Juegos del Sacrificio, creo que me gustó bastante, porque si bien también es una pelea muy épica, terminamos creo que con un final como más amable, con esta resolución de Yuta de, o sea, sí, primero unos vergazos, pero después también vamos a hablar y llegar a una resolución. Totalmente, y creo que ya ahí visualizamos un poquito pero nuevamente, lo que les digo, ¿qué hace interesante a Jujutsu Kaisen? Que nos vamos a salir de guión. Porque, ¿qué nos espera, mi querida Abby, para más adelantito? No les voy a dar spoilers realmente, pero creo que ya lo vieron, amixes. Ya vieron a Kenjaku hablando con alguien del gobierno. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Es que eso es lo que me encanta, a mí nada makes sense. O sea, ¿por qué ahora me estás metiendo al gobierno? Nuevamente,
o sea, para quienes ya leímos el manga, a mí se me hizo muy interesante. Y dije, nada desapegado de la realidad. Porque, amixes, miren, yo no necesito explicarles a través de la hechicería. Lo que el gobierno pueda catalogar como una fuente inagotable de algo, lo va a tomar, lo va a prostituir, amixes, porque sí son los gobiernos. Especialmente, pues, los Estados Unidos. Ay, no les voy a mentir. Pero bueno, vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver peleas muy cabronas. Digo, eso ya está más que dicho, pero creo que ahora van a ser como un poquito más flashy también y con personajes ahí, pues que se van a salir de guión, verdaderamente. Entonces, eso es un poquito el futuro que nos espera en Jujutsu Kaisen. Yo, amixes, emocionada. Claro, soy la sacerdotisa, lo sé, me encanta, pero a mí les digo, y creo, Abby, que dijiste también algo muy bonito. O sea, si me lo preguntas, he visto más el arco del tesoro escondido y el tesoro perdido, el verdadero boys love, si me preguntan. He visto más veces ese arco. Creo que la segunda y tercera temporada las he repetido un poquito más que lo que he revisitado la primera temporada. Y me gusta, y repito, a mí me encanta la primera temporada, por eso me enamoré de Jujutsu Kaisen, pero creo que tienes razón, Abby. Me encanta, me gusta mucho más revisitar la segunda y la tercera. La primera podría. I could, realmente ajá, pero creo que ha evolucionado tan bonito que sí me atrevo a decir que estas dos últimas temporadas han sido lo máximo. Ahora, antes de pasar a cosas que quizás no nos gustaron, mi querida Abby, me gustaría saber quién para ti esta temporada es tu MVP, tu Most Valuable Player. A mí es un poquito obvio. Me gustaría darle una mención honorífica a Higuruma. Porque me acuerdo perfecto que en el momento, o sea, no quiero ser así de que cuando le leí, güey, que el manga estuvo antes del anime, no quiero sonar a eso, pero cuando lo leí dije, güey, este es un personaje hermoso, espectacular, o sea, realmente me dio mucho en el corazón, ahí, porque dije, güey, aquí el concepto de justicia, el concepto de castigo, de juicio, o sea, yo dije, güey, esto está tan bien escrito, tan cabrón. Desafortunadamente solo tuvimos a Higuruma 5 capítulos del manga, si mal no recuerdo, si no es que menos. A mí me hubiera encantado verlo en el mismo nivel que o sea, lo vamos a seguir viendo, pues, pero Nanami lo tuvimos de que toda una temporada y media y el peor final del mundo, chingado, cómo me enoja eso. Pero, y él le tiene una mención honorífica, pero yo solamente quiero decir que para mí mi MVP es Maki. Maki y Abby, también lo mencionaste. Creo que de la primera temporada para acá hemos visto la evolución de muchos personajes. O sea, el Yuta dulce, ya ahorita prendido, cabrón, y dispuesto a rendir honor a su maestro. Ay, no, ¿se acuerdan de ese momento súper gay? Cuando dice, no, maestro, yo no voy a dejar que vuelva a matar a su mejor amigo. Ay, Yuta, cállate. El primer shippeador de Goyo y Geto, yo diría que sí, si me preguntan. Pero ¿qué pasa con Maki, mi Abby? Esta manera en que la retratan, ¿sabes? Como que obtiene la misma fuerza que Toji Fushiguro y todavía, o sea, nos lo ponen aquí como esta escena de acción, pero Amix, es enfrentarte a tu familia y no de una manera metafórica, sino que se los chinga a todos, o sea, el papá, ¿cómo se enfrenta al papá? Y todavía el papá, me encanta esa escena, que también es muy cinematográfica, todo ese episodio es una obra de arte, pero cuando se voltea de súbito y dice, ya no siento a las maldiciones, ¿no? De primer grado. Algo pasó con ellas y siento la misma fuerza que Toji Fushiguro. Y hay como esta animación donde vemos como la línea, o sea, el perímetro de Toji como encima del de Maki. O sea, para decirnos que esta mujerón, que esta muchacha ya le nació el diablo en el vientre y que se convirtió en el mujer. Y aparte no solamente eso, pelo corto, cicatrices por todos lados, una nueva cicatriz. Y mi querida Abby, también darle un gran aplauso a toda la escena final que tiene con Mai, con su hermana. Porque Mai le dice, yo nací con una cosa y tú naciste con otra, y para que una de nosotras esté completa, una tiene que morir. Y desde el principio, desde que estábamos nenitas casi, sabía que yo era la que se tenía que ir. Y entonces, ¿ella qué hace? Ay, no, ¿te acuerdas en Inuyasha? Justamente, cuando nace la espada del brazo izquierdo del hermano de Inuyasha, porque como que tiene esta revelación, ¿no? De que yo no necesito ni a Inuyasha ni a mi papá, y ¡pum! Le nace la espada del brazo izquierdo, y ¡ay, no! Uno del brazo derecho, creo, no me acuerdo, pero eso, a mí en Inuyasha esa es una de mis escenas favoritas en la vida. Aquí igual, o sea, cuando despierta Maki, tiene una espada en la mano y la espada es Amix, es nada más y nada menos que la hermana, la espada que nace a través de este amor de hermanas y que nace con la consigna, destrúyelo todo, chíngatelos a todos, hermanita. Y ahí va y lo hace. Entonces, no sé, Abby, para mí, mi MVP en esta temporada, tuvimos a Yu, todos los que hemos mencionado ahorita, pero yo siento que para mí Maki se llevó el verdadero aplauso de mujer luchona, chingona. Mis aplausos. Pero para ti, Abby, ¿cuál sería tu mención honorífica y tu MVP?
Mira, yo voy a coincidir contigo porque, a ver, les dije hace rato que ese episodio lo podría ver 1001 veces, pero creo que además, o sea, ver todo este culebrón con su familia, pero no solo eso, o sea, como que cumplir la promesa que le hizo a Mai y justo pues terminar con toda esa familia, y no solo era terminar con la familia, sino terminar con generaciones de dolor y abuso, porque no solo eran ellas, o sea, también pues se nos explica que el clan Zenin era absolutamente machista y que pues sí, discriminaba y abusaba y violentaba a todas las mujeres del clan, o sea, sin importar el nivel. Todas eran violentadas, ¿no? Entonces creo que justo se me hace como muy significativo eso, pero creo que también me llegó mucho que en algún momento pues nos explican que justo en el mundo de la hechicería pues los gemelos son considerados una sola persona a nivel espiritual, ¿no? Y entonces eso no solo explica pues lo que mencionabas que le decía a Mai, ¿no? Que como son gemelas mientras ella existía, Maki siempre iba a estar incompleta, ¿no? Sino que eso también como que nos habla precisamente de esta relación que siempre se dice no solo en el anime, pues, sino en la vida en general, que así como pues los hermanos comparten como un lazo particular, quienes son gemelos comparten un lazo todavía más fuerte y peculiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita así como haciendo un paréntesis rápido, pues luego me han salido TikToks de que así dividen a dos gemelillas y les dicen, no sé, haz un baile, haz una mueca, haz tal cosa, y casi lo hacen todo idéntico sin estarse viendo la una a la otra, ¿no? Y sí hemos visto también en otras producciones como a mi gemela le pasó algo porque estoy sintiéndolo aquí en mi corazón, ¿no? Pero entonces creo que justo verlo como ya a este nivel con Mai y con Maki, sí yo estaba así llorando, o sea, justo en esa despedida que tiene con Mai y que le dice, pues me tengo que ir para que tú justo puedas tener todo tu potencial, y que además después de todo tenga esta espada que es como si tuviera el alma de Mai acompañándola. Yo dije, güey, ¿qué es esto? Esto es verdadero cine. Yo dije, ya, por mí se puede acabar esta temporada, y eso que era como el cuarto episodio, amixes, pero yo ya estaba servida, yo ya estaba servidísima. Entonces sí, yo también voy a coincidir en Maki, y más porque también ese madrazo que le da a este imbécil de Naoya, que además lo disfrutaron en mapa, no tengo ninguna duda, que vemos el madrazo desde distintos ángulos, lados, por arriba, por abajo, cómo se le mueve el esqueleto dentro de la... No, yo dije, ya, o sea, este episodio ya había sido lo mejor, pero después de cerrarle ahora sí que el hocico a ese güey, dije, no, ya, esto es espectacular. Entonces, pues sí, Mielsa, yo también voy a coincidir contigo en que Maki es la MVP de esta temporada, y yo también le daría ahí una mención honorífica a Takaba. O sea, lo vimos como muy poquillo, pero creo que justo lo que vemos de él es también sorprendente, porque también al final de uno de los episodios pues se nos deja ver que está intentando hacer como su vida como comediante, así de comediante de micrófono, y pues nadie se ríe de sus chistes, pero de verdad casi que suenan grillos de fondo, y es como de no, pues el stand-up no me va a dejar nada. Pero ya después verlo ahí de la nada llegando a ayudar a Megumi, y además como dices, o sea, no termina de entender él mismo como su técnica, pero ver que es tan fuerte y que es tan efectivo, o sea, sí dije, es un personaje que sí o sí volteas a ver, no solo por el diseño que tiene, que además es como este traje que le cubre la mitad de su cuerpo, de todo su cuerpo, sino también por pues el dominio y las habilidades que tiene, ¿no? O sea, creo que eso también es sumamente atractivo, entonces yo le daría ahí la mención honorífica a Takaba. Concuerdo, totalmente. Y aparte una gran comedia. Y aparte recordemos
cuando promocionaron el manga, sacaron como un live action de Kenjaku y de Takaba. ¡Ota! Miren, esas promociones editoriales siempre tendrán un lugar en mi corazón. Y ahora, mi querida Abby, ¿hubo algo que no te gustara de esta temporada? Yo, la verdad, es que no, Abby, ¿para qué me hago güey, la neta? No, a mí me encantó, a mí yo estaba voladísima viendo la serie. Muy probablemente a nivel narrativo sí podría decirlo de las reglas, pero creo que tú y yo lo cachamos rápido, mi Abby. Nada más fluye. Si hasta el Giga Kutami sacó su fe de ratas, ya, güey, o sea, mira, que se lo aprenda Yuji, que se lo aprenda Fushiguro. ¿Uno qué? Tú nada más ve la acción, trata de entender, pero pues, mira, fluye. Yo en ese caso, yo me la pasé poca madre esta temporada, se me hizo muy fluida, los episodios siento que ni me duraban, hasta incluso la muerte del director, yo dije, güey, esto lo retrataron muy bien, o sea, el Panda, ¿no? Digo, Panda ahorita ha tenido una participación, porque, ay, híjole, eso también, a mí, con Panda nos espera ahí algo muy interesante, yo sé que no es el personaje favorito de muchos, pero también creo que digo, güey, pues qué padre que le dan también esa profundidad a estos personajes. Digo, lo del director duró 2 segundos, pero también fue como de un pinche Gakuganji bajo, bueno, pero también él está respondiendo a mandatos de los directivos estos rancios, o sea, ese tipo de detalles, yo los disfruté bien cabrón, entonces no, yo no tengo nada que decir de que si me la pasé mal o no en esta temporada, pero tú, mi querida Abby, ¿hubo algo que tú dijeras? No, la verdad es que yo también me la pasé espectacular, o sea, de hecho, ahora que la volví a ver por segunda ocasión, o sea, la disfruté muchísimo más. Creo que más bien es solo como preocupación, porque ahorita pues fueron pocos episodios. Es que ese es el problema, cuando la primera temporada tiene como 20 y tantos episodios y después ya le bajas drásticamente casi que a la mitad, dices, no manches, o sea, a ver, y entiendo, porque como ya mencionamos desde el inicio de este episodio, pues la serie ha madurado no solo en temas, no solo en los temas, en los personajes, sino también en la animación. Entonces sí también entiendo que puede estar muy cabrón animar 20 y tantos episodios con el nivel con lo que lo hace Mappa, y más que son tantas peleas, expansiones de dominios, poderes, personajes con distintos diseños, que también se vienen varios personajazos y demás. Pero es como esa preocupación, porque a ver, ya justo ¿qué fue? Hace como una semana, o quizás 2, o sea, ya se dio el anuncio de que pues ya está como, o sea, de que sí viene la parte 2 de este arco, pero pues todavía no tenemos fecha, ¿no? Y eso sí es como de una gran pesadez, porque por ejemplo cuando fue la segunda temporada, que fue como la mitad lo de la juventud de Goyo y Geto y la otra mitad lo de Shibuya, o sea, si bien hubo como ahí unas semanillas, o sea, como que hubo una partida, pues fueron solo como unas semanillas de descanso, ¿no? Y aquí sí fue como de, no, güey, esta sí fue la temporada completa y ahí nos vemos después. Entonces más bien es eso, porque creo que después, aunque traigamos esta playera de vamos a fluir, luego sí es como, ay, pero si va a salir, pues no sé, pon tú que a finales del 27 o en el 28 es como de, no sé si me acuerdo de todo lo importante que debería de tener a la mano para la parte 2, ¿no? Pero pues, bueno, MXs, ni modo, nosotras no hacemos anime, no, a nosotras Mappa no nos rapta de nuestras familias, nosotras así vemos la luz del sol cuando llega a salir en estos días en la ciudad y pues ni modo, ¿no? Nos toca esperar. Sí, pues no vayamos lejos, Abby. La primera temporada de Chainsaw Man, aunque tengamos la película, la primera temporada fue en el 2022, Abby. O sea, 5 años después. 4 ahorita, 2026, pero esa cosa no se va a estrenar hasta el 2005 años. Entonces, uy, sí es que también es eso, o sea, Mappa se atasca de producciones. A ver, amamos todas las producciones que hacen, pero si dices, no, pues esta temporada 0 me la pueden entregar el próximo año porque tienen otros 5 o 6 proyectos igual de cabrones, ¿no? Pero bueno, ni modo, todos menos Yuri on Ice, nunca voy a dejar esa llaga. Nunca dejaremos. Ahora sí que el verdadero cada quien, pero qué chingados, ahora sí. Y pues bueno, luego de tocar una vez más esa herida y de hablar cosas asombrosas de Jujutsu Kaisen, pues ya llegó la hora de las conclusiones. Y pues bueno, yo me voy a quedar con que de verdad, qué chingados, qué
¿Qué forma tan espectacular de evolucionar no solo a tus personajes, sino también tu historia? Porque como dice Elsa, o sea, ahorita se nos puso sobre la mesa como Battle Royale, donde pues solo uno puede quedar vivo, pero hay cosas ahí de fondo, porque de hecho en esta temporada varios de los participantes que digamos que fueron convocados por el mismísimo Kenyaku, de hecho creo que uno de ellos era Reggie, le decía a Megumi, güey, yo no me lo creo, o sea, yo no me creo el disque plan que tiene este brother, y yo creo que tiene otra cosa bajo el brazo. Y pues también ahí la advertencia de Uro pues se va casi que por el mismo lado, ¿no? De que algo se viene, cosillas pasarán. Tristemente por los spoilers, muchas ya sabemos qué es lo que viene, pero miren, así como intentamos entender las reglas del sacrificio y no triunfamos, solo hay que fluir. Esa es la conclusión de eso. Pero, insisto, amo mucho la evolución de los personajes y creo que esta temporada, además de Maki, me quedo mucho con estas nuevas formas de representar pues las expansiones de dominio y de las habilidades, porque sí me parecieron sumamente asombrosas. Tú, mi querida Elsa, ¿con qué te quedas de esta temporada de Jujutsu Kaisen? Ay, mi Abby, ya sabemos que no puedo ser tan objetiva, pero como lo mencioné al principio, me encanta cómo ha evolucionado la historia, la animación y la manera en que se ha elevado. Les digo, estas referencias cinematográficas, lo de rotoscopia, todo esto que se ha trabajado a lo largo de las temporadas y de las películas, pues es que les digo, bueno, está bien, una película recopilatoria cuenta como película, está bien, me están agarrando de buenas. Pero la verdad es que me la he pasado fenomenal. Y no solamente eso, fíjate, sino que ahorita que lo mencionabas en todos estos detallitos, hasta la música, siento que ha evolucionado de una manera cabrona en Jujutsu Kaisen. El soundtrack de la primera temporada se me hace espectacular. Está muy bonito, muy juvenil, muy fresco. Pero ¿saben cuáles tengo en repeat? El de la segunda y la tercera. Y no solamente eso, sino que si ya pensábamos que el opening y el ending de la primera era espectacular, también eso ha ido en aumento. O sea, verdaderamente me gusta pensar que es un producto que se está tratando con el cariño y el respeto, así en letras chiquitas, que se merece. O sea, es una historia buena, nos ha hipnotizado, y quien quiera llevarme la contra, pues no puede, porque, bueno, en primera, porque no me voy a dejar, y en segunda, a mixes. O sea, los productos, los cafés, todo lo que se está llevando a cabo alrededor de Jujutsu Kaisen es una locura, es un producto, es una franquicia, voy a decir, muy querida, es una saga espectacular y yo la voy a defender. Ahora sí que, como dijeran, no me voy a bajar de este cerro, de esta yegua, defendiendo Jujutsu Kaisen. Les invito a que escuchen los soundtracks, especialmente el de la segunda. El de la tercera me gusta mucho, pero el soundtrack de la segunda temporada es exquisito. Pero justo eso, ¿no? Cuando puedes valorar una historia como esta, desde la animación hasta la historia, los personajes y la música, la dirección, lo que les digo de cinematografía y todo eso, pues, híjole, Amix, yo creo que me quedo mucho con la manera tan increíble en que se está llevando Jujutsu Kaisen. Y además, Amix, es solamente una nota aquí. Abby y yo se los dijimos primero. Mucha gente vio mal Chainsaw Man. ¿Te acuerdas que había como de que no, pero es que la imaginábamos más violenta, que está bien elegante? No, Amix, Chainsaw Man ha envejecido espectacular. ¿Qué nos da la razón aquí a estas guapas anfitrionas? La película, que también fue tan bien recibida, elevada. No todo tenía que ser sangre barata. Entonces, siento yo que esa elegancia cinematográfica, elevadita, que ahora también estamos viendo en Jujutsu Kaisen, me da la razón. Entonces, boom, ahí lo voy a dejar. Simplemente esa es mi conclusión. Qué bueno por Jujutsu Kaisen. Cómo me hace feliz esta historia, Abby. Entonces, qué bueno, que siga así y ojalá que antes del 2029 podamos ver la continuación y pues tal vez el final. Ya no estamos tan lejos de la recta final, entonces pues será cosa de esperar, pero yo espero que esa temporada llegue mucho antes que mi credencial del INAPAM. Y bien, amixes, ¿a ustedes qué les pareció esta temporada? ¿Qué les pareció las escenas de peleas? ¿Extrañaron a Goyo? También no hablamos de eso, Abby. Yo sí lo extrañé. Híjole. Lo extrañé. Pues el Geto está ahí como medio, pues como Kenyaku, ¿no? O sea, está bien, algo es algo. Pero yo sí extrañé a Goyo. Entonces, ¿ustedes, amixes, extrañaron a Goyo? ¿Les enoja que siga en su cajita ahí guardada con esqueletitos y así? ¿Qué les ha parecido la historia? Cuéntenos todo en nuestros comentarios. Ya saben que ahí en YouTube, en Spotify también, desde la app, ustedes pueden meterse ahí a la paginita de nuestro podcast y pueden ahí comentarnos cosas muy bonitas y recomendarnos también cosas, amixes. Ahorita ha habido muchos estrenos por tanta vorágine de cosas en la vida laboral. La verdad es que yo tengo que ponerme al corriente con muchas cosas, pero súper acepto sugerencias. Ahora sí que como que se dejó venir una ola de cosas y ni siquiera sé por dónde empezar o qué ver, pero se aceptan sugerencias, amixes. Y ya saben, sugoicast.com
la verdadera colonia ganadora de la pelea, la colonia de sugoicas.com. Ahí podrán encontrar todos nuestros episodios y encontrarnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Sugoicas.